Las noticias en Forex, las uses o no, seas un trader macroeconómico, técnico o de cualquiera de las corrientes más populares actualmente, estoy seguro de que lo único que haces al revisarlas es irte a Forex Factory o Investing, mirar si hay carpetas rojas o noticias de 3 estrellas y si te coinciden con tu par y el horario, pues simplemente decides no operar ese día. Y ojo, esa acción no está mal, de hecho eso es lo correcto, ya que lo que quiero que entiendas con este vídeo es que el análisis fundamental no está hecho para operar noticias en el momento exacto en el que salen. El análisis fundamental está hecho para entender los datos que te dan, anticiparte los cambios del mercado o confirmarlos y generalmente estar posicionado mucho antes o mucho después de la publicación, según cómo uses tú esa información, ya que esa idea de operar la noticia justo cuando se publica es netamente especulativa y si tú crees que eso es análisis fundamental, pues estás equivocado. Así que en este vídeo o clase voy a explicarte todas las noticias importantes del calendario económico, desde las más relevantes, las que realmente mueven más puntos en el mercado y afectan a las divisas principales, hasta las menos relevantes para que dejes de ser como el 99% de los traders que hacen trading sin tener ni idea de aspectos macro que aunque los ignores son los que en última instancia mueven el mercado a gran escala. Y no es un dato que me esté sacando yo de la manga. Es totalmente público que a grandes rasgos todo el contexto macro es lo que usan hedge funds que mueven cientos de miles de millones. Pero volviendo al punto, tú puedes operar simplemente con análisis técnico y eso está bien, cada uno tiene su estilo, ya me conocéis. A mí me es indiferente la forma en la que operes, yo no estoy aquí para convencerte de nada, mientras a ti te funcione lo que estás haciendo está genial. No obstante, conocer e interpretar correctamente los datos fundamentales te diferencia radicalmente de un trader promedio, es decir, incluso te coloca en la categoría de alguien que no solo tradea, sino que entiende la profesión de la cual quiere vivir. Vamos a ir paso a paso explicando cada noticia, cómo interpretarla según el contexto y te voy a mostrar ejemplos realistas para que dejes de pensar que dato positivo es igual a que oro baja o dato negativo es igual a que dólar se desploma. Esto no funciona así. Todo depende del dato en relación con las expectativas, del sentimiento del mercado antes de la publicación, del discurso reciente de los bancos centrales y sobre todo de si ese dato ya está descontado o no, ya que al final del día el dato en sí no mueve el mercado, lo que lo mueve es la interpretación del dato dentro del contexto macroeconómico que se está viviendo. No obstante, lo primero que debes entender en cuanto te introduces al análisis fundamental son un par de conceptos que me gustaría que te grabases en la cabeza antes de ir a profundidad con el tema, ya que pienso yo que te va a ahorrar mucho tiempo si te lo vas mentalizando desde ahora. Como decía, el mercado no se mueve por el dato, sino por la interpretación del dato. El precio no siempre reacciona lógicamente a una noticia a corto plazo. Hay mucha manipulación en las expectativas de datos, de hecho están dirigidas por bancos e instituciones precisamente para hacernos pensar que hará cierto movimiento y ellos ya están posicionados. También entender que los datos pueden ser buenos y aún así que el activo caiga. En fin, puede sonarte muy complejo escuchar esto antes de ir directamente a la explicación de cada noticia, pero pues como decía son paréntesis que tienes que ir mentalizándote desde ahora porque te van a ahorrar mucho tiempo. En esta clase te voy a enseñar lo que la teoría dice que debería pasar porque necesitas esa base primero, pero también te voy a explicar cómo realmente afecta cada dato a cada divisa en la práctica con ejemplos reales y pues más enfocado quizás a pares como euro-dólar o oro-dólar, aunque también veremos diversos pares según su banco central. Vas a aprender a interpretar el impacto, ver qué cruces generan pues mayor volatilidad y sobre todo pues a pensar como un trader macro. En fin, en resumen, mi propósito para cuando acabes este vídeo es que tú sepas entender cada noticia que ves y la asocies a un concepto. Si tú ves una noticia sobre inflación, que entiendas cómo se puede desarrollar eso en el mercado que estás operando. Si ves que Powell va a hablar, qué significa lo que dice. Si ves que hay una NFP, entender cómo potencialmente puede moverse el mercado según los datos que te da. En definitiva, que asocies un concepto con algo, que en la explicación puede parecer muy sencillo, pero en la práctica es mucho más complejo de lo que parece. Pero bueno, vamos a empezar. Como estamos viendo, generalmente esto es lo que soléis revisar. El lunes, por ejemplo, no hay tanta relevancia. El martes ya vemos alguna carpeta roja, Climate Count Change, subyacente CPI, el CPI, Boeing GBP. Jueves ya lo tenemos más moviditos con el dólar y AUD. Tenemos charla de Powell, el presidente de la Fed, y el viernes un poco más normalito. Esto es lo que soléis revisar. Vemos que en esta semana pues el dólar, el GBP y AUD va a estar con algunas noticias y como te decía antes, lo que te voy a enseñar es a que entiendas esto. Es decir, que entiendas lo que estás viendo. Si ves que va a hablar Powell, pues ¿qué significa? Que si dice tal cosa, se dice que Powell fue hawkish, o si dice otra cosa, se dice que lo que ha dicho es dovish. Es decir, todo esto lo vas a entender. Así que vamos por partes. Lo primero es entender que hay noticias primarias, digamos, que son las más relevantes, como bien pueden ser la de los tipos de interés, inflación y en general todo el bloque del empleo como NFP, tasa de desempleo, salarios medios por hora, tema Informer Jobs y demás. Para empezar vamos a ver los tipos de interés, concretamente
básicamente la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que vosotros conocéis como la Fed. ¿Qué es y qué mide? Pues es el anuncio oficial, digamos, del nivel de la tasa de interés de referencia de Estados Unidos, determinado por el Comité Federal de Mercado Abierto, por siglas FOMC. Esta tasa define el costo del dinero a corto plazo en dólares y pues tiene un efecto dominó sobre préstamos, todo lo que serían hipotecas, tarjetas de crédito y sobre todo lo que nos interesa a nosotros, los mercados financieros, las divisas. Para quien no haya visto mi curso de macroeconomía orientada al Forex, que lo tenéis en mi canal, que os invito a verlo después de ver este, pues resumido brevemente, los tipos de interés representan el precio del dinero, es decir, es el porcentaje que los bancos deben pagar para prestarse entre ellos y esa tasa es fijada por el Banco Central. Generalmente, lo que la teoría dice es que cuando los tipos suben, el crédito se encarece, lo que enfría el consumo y la inversión, y esto a su vez pues suele fortalecer la moneda local porque los inversores buscan mayores rendimientos en esa divisa. Y cuando los tipos bajan, el dinero se abarata, se estimula la actividad económica, pero la moneda tiende a debilitarse al ofrecer un menor retorno. Por eso pues cualquier cambio en los tipos o en el tono del comunicado del FOMC, más hawkish o más dovish, que luego veremos lo que es, tiene un impacto directo en el valor de una divisa. Aunque también, ojo aquí, como decía, esto es la teoría, es una explicación general. El impacto final pues siempre depende del contexto macroeconómico que estamos viviendo por temas como la inflación, crecimiento, empleo, expectativas del mercado, etc. Es decir, la teoría tiene varios escenarios. Uno puede ser el hecho de que tipos de interés más altos es igual a que la moneda local pues es más fuerte, ya que si se suben los tipos, los activos de esa moneda se vuelven más atractivos para inversores, pero también nos dice que no, porque también, aunque esto sea lo que dice la teoría, tú piensas que mucha gente cree que tipos de interés altos hacen que la divisa suba y tipos de interés bajos que baje. Y sí, esa lógica digamos que es general, pero pues no siempre es así. De hecho, hay contextos donde ocurre justo lo contrario, es decir, que tipos bajos es igual a divisa fuerte y tipos altos es igual a divisa débil. ¿Cómo puede ser esto? Pues primero entendamos lo básico. Cuando un banco central sube los tipos de interés, el dinero cuesta más. Eso suele atraer inversión extranjera, como hemos dicho, porque los activos en esa divisa ofrecen más rendimiento. Por eso, pues en la teoría, digamos que la moneda se aprecia. Pero, ¿qué pasa si el mercado percibe que esos tipos altos están dañando la economía? Pues que cuando suban los tipos, los inversores huyen por miedo a que haya una recesión, por ejemplo, y en ese caso, pues la divisa cae. También, pues pasa lo contrario con tipos bajos. Si un país baja los tipos, pero lo hace en un contexto donde eso reactiva el crecimiento, lo que sería el empleo y la inversión, entonces esa economía se vuelve más atractiva a medio plazo. ¿Qué resultado nos daría eso? Pues que la divisa se fortalece incluso con tipos más bajos. También hay que mirar lo que sería el diferencial con otras potenciales economías, es decir, si Estados Unidos baja los tipos pero Europa los mantiene aún más bajos o incluso a negativos, el dólar puede seguir subiendo. ¿Por qué? Pues porque sigue siendo más rentable que el euro. Así que pues como digo, no es solo el nivel del tipo, sino el contexto macro y comparativo con el resto del país con el cual pues comparta la divisa. Luego aparte pues también tendríamos el tema de las expectativas, como veremos después, ya que a veces el mercado pues ya ha descontado una subida de tipos si se confirma el dato. Aparte, imagínate que te ponen un dato como expectativas y luego se da ese dato y al mismo tiempo pues la Fed te dice que no subirá más los tipos. Pues en ese caso los inversores podrían anticipar pues el final del ciclo restrictivo que se estaba viviendo. En ese caso pues el dólar podría empezar a caer incluso con los tipos altos. Es decir, lo que te quiero decir es que no te quedes con la frase simple, digamos que tipos altos es igual a divisa fuerte o tipos altos es igual a divisa débil, porque realmente pues ambas serían correctas si los asociamos en el contexto correcto en el cual se esté haciendo el análisis. Es decir, la realidad es mucho más compleja. Realmente lo que importa es el ciclo económico y saber pues discernirlo bien. Luego la política comparada, digamos, con otros países y sobre todo pues lo que el mercado espera que venga después. Por ende, pues por eso te estoy repitiendo tanto que te estoy enseñando la teoría y luego te pongo esos ejemplos para que veas que pues no siempre es como la teoría manda, ¿no? Porque si no, pues obviamente el análisis fundamental sería súper fácil y todos operaríamos según las directrices que nos dicen prácticamente los mismos bancos, que son los que al fin y al cabo enseñan, ¿no? Recordemos también, la Fed es el Banco Central o Reserva Federal de Estados Unidos y la FOMC es el comité dentro de la Fed, es decir, el organismo dentro de la Fed que decide la política monetaria y los tipos de interés. Básicamente, la tasa de interés refleja la postura monetaria frente a la inflación y el crecimiento económico. En resumen, digamos que la tasa de interés se sube cuando se busca enfriar la economía o
contener la inflación y baja para estimular el crecimiento. ¿Cada cuánto tenemos estos eventos, esas noticias que vemos en Forex Factory y demás? Pues ocurren aproximadamente 8 veces al año, cada 6 semanas más o menos, tras las reuniones de la FOMC, que como hemos dicho es el organismo dentro de la Fed que es quien fija las tasas. La fuente oficial para esta data pues tenemos que es la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, que publica el comunicado y a veces pues proyecciones económicas sobre cómo puede salir ese dato, lo que quizás alguna vez habéis leído en carpetas rojas como dot plot. Pero bueno, saliendo de tecnicismos, ¿por qué es realmente tan importante la Fed y este dato? Pues la Reserva Federal de Estados Unidos tiene un mandato dual establecido por el Congreso de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Pues que tienen dos objetivos, es decir, la Reserva Federal está creada por dos objetivos lineales que pues consisten en que buscan lograr una estabilidad de los precios y máximo empleo posible. Eso significa que sus decisiones de política monetaria buscan por un lado pues mantener la inflación controlada, generalmente tienen un objetivo del 2% anual, y por otro pues fomentar un mercado laboral robusto, digamos, con una tasa de desempleo baja a su vez. Por lo tanto, pues cada vez que la Fed toma una decisión sobre los tipos de interés o la política monetaria, lo hace pues evaluando principalmente dos variables importantes, que sería la inflación, que la veremos después, y el estado del empleo. Si la inflación está por encima del 2%, la Fed, digamos que en teoría, tiende a subir los tipos para enfriar la economía, y si el desempleo es alto o la economía se enfría demasiado, pues puede recortar los tipos para estimularla. Y pues este equilibrio constante entre las dos vertientes que acabamos de decir, pues es lo que define, digamos, su estrategia monetaria y lo que los traders, tanto tú como yo, pues debemos tener en cuenta a la hora de operar el mercado, ver cómo está su economía. Por ejemplo, ahora mismo, mayo de 2025, ¿qué está pasando con la Fed, los tipos y la presión política? Pues ahora mismo, en mayo del 2025, la Reserva Federal mantiene los tipos de interés en el rango de 4.25, 4.50. El mercado laboral aún está fuerte, pero pues empieza a mostrar señales de enfriamiento. Esto lo entenderás después en el bloque del empleo. Pero centrándonos en la actualidad, ¿qué pasó la semana pasada? Pues Jerome Powell, el presidente de la Fed, dio un discurso donde pues dejó claro que aún no es momento de bajar los tipos, porque aunque la inflación ha bajado, sigue siendo pues demasiado persistente en algunos sectores importantes como servicios. Es decir, dijo que no tiene prisa por reducir las tasas de interés, ya que necesita esperar a tener más claridad sobre cómo va a estar la inflación en el país y demás. ¿Dónde está el problema? Pues que Trump, el presidente de Estados Unidos, pues está presionando públicamente a la Fed para que baje los tipos cuanto antes. Recordemos que, como hemos dicho antes, pues su objetivo realmente es tener un 2% anual y están en 4,50. Entonces él argumenta que mantener los tipos tan altos está frenando el crecimiento y perjudicando pues a lo que sería el ciudadano promedio, familias e incluso empresas. ¿Qué espera el mercado ahora? Pues el mercado esperaba recortes desde marzo, pero pues ahora que se han retrasado, ya que no los han bajado, pues hasta finales de 2025 o incluso 2026, lo más posible es que no lo veamos si la inflación pues no baja más rápido. Por lo tanto, pues hay una tensión política porque la Fed quiere mantener su independencia, es decir, que ellos tomen la decisión, mientras que Trump y su equipo pues empujan por una política pues más laxa. Y esto pues en una traducción a lo que tú ves cuando operas, es que lo habrás notado seguro. Es decir, todas estas tensiones que ha habido sobre bajadas de tipos o no, pues es lo que ha generado a grandes rasgos, junto con todo el tema arancelario que habrás visto de Donald Trump este último mes más bien, es lo que ha generado pues toda la volatilidad que hemos estado viendo en el dólar y en el oro, básicamente. Bueno, también en los bonos del tesoro, ya que pues los traders que no están en Forex pues están revaluando cuando vendrán pues otros recortes. Ahora bien, hilando con esto, es quizás la noticia de mayor impacto en Forex. La tasa de interés a corto plazo pues influyen enormemente en el valor del dólar, es decir, una subida de tipos, especialmente si no estaba totalmente descontada, digamos que no esperaban ese dato, pues suele fortalecer el dólar, como decía, casi que enormemente. Pues tipos de interés más altos atraen a inversores extranjeros en busca pues de un mayor rendimiento en activos denominados en dólares, digamos que buscan invertir en esa divisa cuando los suben, y una bajada de tipos pues tiende, entre comillas, a debilitar al dólar. Ahora bien, recordemos que este es uno de los escenarios, es decir, tenemos que tener muchos otros datos en cuenta, pero pues esto es lo que nos dice la teoría, ya que pues recordemos lo que acabamos de decir, que según el contexto que estemos viviendo puede ser totalmente lo contrario, que tipos bajos hagan que el dólar pues suba y tipos altos hagan que el dólar baje. Todo depende del contexto. También técnicamente, durante el anuncio y la conferencia del Fed Chair, que es digamos donde podemos ver estos datos, o una charla que se tiene, para que me entiendas, la volatilidad aumenta notablemente. Seguro que algunos pues la habréis notado ya, si es que habéis visto de casualidad o operado cuando había una charla de estas. Sobre todo pues se ven amplios movimientos en todo lo que es el intradía, rompimientos de rangos e incluso posibles cambios de tendencia según el mensaje que nos esté trasladando.
Como hemos dicho antes, los traders pues ajustan posiciones de acuerdo a si la decisión o la charla, para que me entiendas, fue más hawkish, es decir, restrictiva, o dovish, expansiva de lo esperado. Cuando se dice que la Fed o Powell, que es el presidente de la Fed, según su discurso ha sido hawkish o dovish, se refiere a que, por ejemplo, hawkish viene de hawk, en inglés halcón, y describe pues una postura del Banco Central que prioriza combatir la inflación, es decir, que prefiere subir los tipos de interés o mantenerlos altos, y suele pues usar un tono agresivo o estricto respecto a la política monetaria. Es decir, en resumen, un discurso hawkish, implica que el Banco Central ve la inflación como un riesgo y probablemente tomará medidas que fortalezcan la moneda. Por ejemplo, pues como hemos dicho, subir los tipos. En Forex, pues esto suele hacer que la divisa suba. Y dovish, que viene de dove o paloma, describe una postura que prioriza el crecimiento económico y el empleo. Es decir, es favorable a mantener tipos bajos o incluso recortarlos y suele tener un tono más suave. Un discurso dovish implica que el Banco Central está más preocupado por el desempleo o el enfriamiento económico que por la inflación. Por lo tanto, pues en Forex esto suele hacer que la divisa baje. Si quieres ver un ejemplo, pues digamos Powell en 2025, algo reciente, viendo la teoría de cómo está ahora todo lo que sería la inflación y demás. Pues si Powell dice, la inflación sigue alta y no dudaremos en subir tipos si es necesario, pues eso indicaría un discurso hawkish. Si dice, estamos atentos al enfriamiento del empleo y podríamos ajustar la política si es necesario, pues se indica dovish, ¿no? Porque está como quizás dando a entender que podrían bajar los tipos. ¿Qué efecto suele tener este tipo de noticias? Pues por ejemplo, si nos vamos a euro-dólar, una decisión más hawkish de la Fed, por ejemplo una subida de tasa o pronósticos de alzas, como hemos dicho, pues suele provocar caídas rápidas en euro-dólar, pues dependiendo del contexto macro en general. Pero recordemos que esto es la teoría, ya que el dólar, pues en este caso se aprecia frente al euro. Obviamente una noticia tan fuerte, pues en el cruce podría perder soportes importantes en minutos y a sorpresas alcista para el dólar. De ahí pues que los movimientos sean tan fuertes. Por el contrario, un recorte de tipos inesperado o mensajes dovish, es decir, la Fed sugiriendo pausas o bajadas futuras, pues debilitan al dólar y eso pues suele impulsar al alza al euro USD. Todo depende del contexto macro en general, recordemos. Tengamos en cuenta también que siempre, o no siempre, pero digamos que por regla general el mercado es muy listo. Por eso primero pues puede hacer saltar stops, falsos rompimientos y luego subir o viceversa. Entonces la primera reacción del dato no tiene por qué ser siempre la definitiva. Es decir, muchas veces habréis visto que una noticia como NFP, por poner un ejemplo, pues hace una barrida. Quizás te sube y te baja, supongamos en el oro 15 puntos en un segundo para arriba y para abajo. Pues a eso me refiero. También importante que pues la magnitud del movimiento depende de la diferencia de tasas entre la Fed y la BCE. Recordemos, la BCE es el Banco Central Europeo, lo que sería lo que afectaría a la divisa euro. Entonces, si la Fed se vuelve más agresiva que el BCE, euro-dólar puede emprender una tendencia bajista sostenida. Y si la Fed se modera, mientras que el Banco Central Europeo sigue fuerte, digamos, el par puede subir, aunque esto lo veremos más a profundidad cuando hablemos de las noticias de los tipos de interés del BCE. También importante pues que influye el contexto. Si ambos bancos centrales están en ciclos similares, pues el efecto neto que te pueda dar el par euro-dólar puede ser menor y que prácticamente ni notemos la noticia, aunque pues no es lo más común, digamos. Es decir, casi siempre suele haber algo de movimiento, a no ser que estemos a expensas de esperar otro dato importante. También, ¿qué efecto podemos ver en el oro-dólar? Pues en CHF-USD pues suele moverse, ya sabemos que inversamente al dólar, aunque no siempre, pero pues como norma general, y es muy sensible a las tasas de interés reales. Si la Fed sube tipos o señala una política pues más estricta, aumentan los rendimientos de los bonos en dólares y el costo de oportunidad de mantener el oro, lo que normalmente pues hunde el precio del oro, obviamente. Por ejemplo, hilando con el tema hawkish y dovish, pues no es raro ver a oro-dólar caer con fuerza tras una sorpresa hawkish de la Fed, rompiendo soportes, ya que un dólar más fuerte y tasas más altas, digamos que reducen el atractivo del metal precioso que es el oro, y al contrario, una Fed dovish que debilita al dólar y baja las tasas reales, pues tiende a disparar más al alza a lo que es el oro, ya que los inversores buscan cobertura frente a potencial inflación futura y aprovechar pues un dólar menos caro. Además también, si la decisión de la Fed genera incertidumbre económica o aversión al riesgo, el oro podría recibir flujo de refugio, incluso si el dólar también sube. Pero generalmente el efecto de las tasas, digamos que tienden a predominar más. Como dije antes, no siempre es así, influyen muchos más factores que veremos después, pero esto recordemos que es como norma general. Veréis que a lo largo del curso o del vídeo repito mucho que como norma general o según la teoría, porque pues tampoco quiero que os mentalicéis
mentalicéis que un dato es igual a que puede pasar algo. Hay que entender todos en su conjunto. Entonces, si veis que soy un poco pesado repitiéndome, es para que os entre en la cabeza y no os vayáis mentalizando cosas que luego se os pueda complicar. ¿Y por qué digo esto? Pues porque muchos traders repiten como si fuera un mantra que si suben los tipos de interés el oro cae, por ponerte un ejemplo. Y sí, eso puede tener lógica en el sentido de que el oro pues no paga intereses, así que cuando las tasas suben, los activos sí que ofrecen rendimiento, pues como los bonos o depósitos, entonces esos se vuelven más atractivos. Por ende, el oro en ese ejemplo pues en teoría pierde valor, pero ojo, eso no siempre digamos que se cumple, porque si fuera así de fácil bastaría con comprar o vender oro en función de las tasas y tendríamos todo el mundo pues un 100% de acierto en la estrategia, y eso pues en trading real pues simplemente no ocurre. Por ende, si tú escuchas que alguien te dice que tasas de interés altas es igual a que el oro cae, o viceversa, que tasas de interés altas es igual a que el oro sube, es decir, si te lo venden como que es así, como que dato es igual a una operativa concreta, piensa que esa persona tendría un 100% de acierto y no fallaría nunca. Obviamente pues no te vas a encontrar a nadie así, pero pues es un ejemplo para que me entiendas. Entonces, ¿por qué no siempre funciona? Como digo, pues porque el mercado no reacciona al número en sí, sino más bien a las expectativas que nos dan, a las expectativas futuras, así que nosotros nos adecuamos a ellas. Por ejemplo, si la Fed sube tipos hoy, pero deja claro que es la última subida o que teme una recesión, pues el mercado lo puede interpretar como el fin del ciclo restrictivo en el que estamos viviendo. Como resultado, pues el dólar cae, los rendimientos bajarían y el oro subiría, incluso pues con los tipos altos. Pero pues también pasa lo contrario, si los tipos están bajando pero el mercado cree que la inflación se está descontrolando o que la Fed se está quedando atrás, el oro puede subir con fuerza, ya que es un activo refugio, incluso en un contexto de tipos a la baja. Luego pues si nos vamos a un poco de una data más compleja que quizás pues no se explicaré aquí, pero tendríamos como el contexto de riesgo, ¿no? Es decir, hay momentos en que suben los tipos porque la inflación se está disparando o hay una incertidumbre global, pues en esos casos el oro puede subir como cobertura, digamos, ya que en ese ejemplo pues los inversores lo buscarían por seguridad, por la seguridad que te da el tener el oro y no por un rendimiento neto. Así que lo que te quiero decir es que hay que entender que el oro no reacciona solo por un dato, es decir, es una confluencia de factores, si lo quieres ver así. En cuanto tienes que tener en cuenta pues tipos reales, la inflación esperada, la fortaleza del dólar que tiene en ese momento, riesgo geopolítico, la confianza pues que te dé o no te dé la Fed, es decir, quedarse solo con que tipos arriba es igual a oro bajo o tipos arriba es igual a oro alto, digamos que es como operar un poco como con un piloto automático, ¿no? Es decir, para eso usaríamos más bien trading algorítmico, que de hecho pues hay bots que operan noticias, ¿no? Pero pues no es lo que yo te vengo a enseñar aquí. En resumen, si las tasas de interés definieran siempre el precio del oro de forma directa, pues no habría mercado prácticamente, porque pues todo el mundo compraría o vendería al mismo tiempo y acertaríamos siempre. Pero pues el trading es netamente incertidumbre, expectativas y sobre todo, a mi forma de ver, ¿no? Que puedo estar equivocado, pero diría que interpretación. Y ahí es donde está, digamos, el edge real de un trader. Ya que si nos vamos como a un caso real, podríamos poner incluso el ciclo que vivimos en el oro, que no sé si tú operabas en ese momento, pero pues en 2022, 2023, durante ese periodo la Reserva Federal subió los tipos de interés agresivamente, pasando del 0.25 más o menos al 5% en poco más de un año. En teoría eso debería haber hundido al oro, pero pues a pesar de que tuvo correcciones, eso sí, porque vimos correcciones, vimos subidas bastante grandes. De hecho, en varias ocasiones se disparó por encima de los $2.000. ¿Por qué? Pues porque el mercado no solo veía los tipos más altos, sino que veía una economía pues bajo presión, riesgos de recesión, tensiones bancarias como las quiebras de Silicon Valley Bank o de Credit Suisse y pues una inflación que aún no estaba del todo controlada. Es decir, todo ese conjunto es lo que pues generó incertidumbre y digamos que alimentó las compras de oro pues como activo refugio. Y esto ya sería un poco más complejo, pero pues también el mercado empezó a descontar pues el hecho de que la Fed se acercaba al ciclo final. Y pues cuando eso pasa, el oro, que esto lo irás viendo tú con la práctica, pues muchas veces se anticipa y empieza a subir antes de que pues los tipos realmente bajen. Es decir, no sé si ves la paradoja que te trato de enseñar, es decir, suben los tipos pero el oro también, porque lo que mueve el precio, como digo, no es el dato aislado, sino el contexto y lo que el mercado espera que venga después. Así que te diría yo pues que no operes con fórmulas fijas, sino con interpretación. Otros pares afectados, pues tenemos que también la decisión de la Fed impacta prácticamente pues a todos los pares con USD, obviamente, ya que la Fed, recordemos, es el Banco Central, Reserva Federal de Estados Unidos. USD JPY suele
suele ser sensible, tasas de interés estadounidenses más altas fortalecen al USD-JPY al ampliar el diferencial con Japón. Pares como GBP-USD, AUD-USD, NZD-USD se mueven similar al euro-dólar, ya que recordemos, USD más fuerte implica caídas en estos pares. Pero ahora bien, al interpretar este evento, pues los traders piensan que no solo consideran la decisión numérica de la tasa, es decir, el dato que te dan, no solo interpretan eso, sino, como decía, el tono del comunicado, las proyecciones económicas y las palabras del presidente de la Fed. Es decir, hay que tener en mente variables como la expectativa previa al mercado, es decir, si el movimiento de tasa ya estaba descontado, que como hemos dicho antes, cuando se dice que ha estado descontado, pues se refiere a que si ya se preveía si iba a salir un determinado dato. Pero como decía, existen esas variables que determinan pues la reacción. A veces puede subir, pero menos de lo esperado y cosas así. También el contexto macro pues es crítico. Por ejemplo, si la inflación sigue elevada, el mercado pondrá más atención a cualquier señal sobre futuras subidas. Igualmente, si la Fed menciona riesgos financieros o problemas geopolíticos, pues podría suavizar el impacto de una subida de tipos. También, pues esto es un poco más avanzado, pero pues valga la redundancia, traders más avanzados en esto pueden mirar lo que sería la tendencia previa del dólar. Si el dólar venía muy fortalecido, parte de la noticia pues puede estar comprada con el rumor y vendida con la noticia, como se suele decir, provocando pues movimientos contraintuitivos, es decir, tomando ganancias tras el anuncio. En resumen, la reacción a la decisión de la Fed es un juego complejo, ¿no?, entre el dato concreto y las sutilezas del mensaje de cómo te lo están diciendo en comparación con las expectativas del mercado. Yo sé que quizás esto te suena muy complicado, pero lo que quiere decir esto es que el mercado no solo reacciona al dato en sí, como por ejemplo si suben tipos, sino a que si eso era lo que ya se esperaba o no. ¿Entiendes? Es decir, no tiene por qué seguir una lógica. Es decir, la lógica prácticamente se lo pone el trader y su reacción. Si todo el mundo ya había descontado esa subida, es decir, que preveía el dato que nos están dando, el movimiento puede ser mínimo o incluso contrario, porque muchos traders pues cierran posiciones y toman beneficios justo después del anuncio. Por eso te decía antes que la mayoría suelen estar ya posicionados pues mucho antes. Esto es lo que se conoce, como decíamos antes, comprar el rumor y vender la noticia. Como ya te lo esperabas, te metes en la operación y cuando sale el dato, si tú ya te lo esperabas, pues lo cierras. Es decir, el precio, digamos que sube durante días previos en anticipación al evento y cae cuando se confirma, aunque el dato sea positivo. Tú tranquilo que esto te irás dando cuenta que no es muy difícil de entender. Es decir, por eso todos estos datos no basta solo con saber qué hizo la Fed, es decir, el dato que te da, sino que tienes que saber qué esperaba el mercado, que ya estaba metido en ese precio y qué sorpresa hubo en el tono pues del comunicado, ¿no? Y a veces tampoco es que tengas que estar pendiente de los comunicados ni las ruedas de prensa, es decir, no hace falta que te lo veas. Hay muchas páginas donde tú puedes ver esas transcripciones de lo que está diciendo la Reserva Federal y en el tono, es decir, tú no tienes por qué estar pendiente a todos los vídeos, sino que tú puedes ver en páginas cómo te lo traducen incluso al momento o te hacen un informe. Aquí, como vemos, tenemos las noticias por nombre de cómo las veríais en Forex Factory o Investing, de todo lo que hemos hablado para que las vayas relacionando cuando las veas. Hemos hablado de la Federal Funds Rates, que es pues la decisión sobre el rango objetivo de tipos, FOMC Statement, comunicados, FOMC Press Conference, lo que sería rueda de prensa, el Projections, lo que quizás os sonaba, como decía antes, del concepto de dot plot, proyecciones, es decir, ahí vais leyendo para tener una idea pues más concreta, y también os he puesto otras noticias que no son, digamos, netamente directas de lo que sería tipos de interés, bueno, algunas sí, pero digamos que estas como que te van preparando o más bien afectan las expectativas y en general para que veas qué factores considera la Fed para todo el tema de tipos, como hemos hablado antes, como Core CPI, NFP, Unemployment Rate y demás. Ahí puedes sacarle una foto si quieres o ve leyéndolo, aunque yo diría que pues siempre es mejor tomar apuntes, ¿no? Bueno, dicho esto, ahora vamos con el siguiente, que sería decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo, es decir, BCE, que lo hemos manejado mucho anteriormente. Es decir, lo mismo que acabamos de ver de la Fed, que es Estados Unidos, es decir, la divisa dólar, pero ahora BCE, que por siglas, pues como hemos dicho, es Banco Central Europeo, que afectará pues directamente, obviamente, al euro, es decir, la divisa euro. ¿Qué es y qué mide? Pues de nuevo es el anuncio del tipo de interés oficial para la eurozona, decidido pues por el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. El BCE fija tres tasas claves, principalmente pues la tasa de refinanciación y la tasa de depósito, que esto pues no te hace falta saberlo porque iríamos pues un grado más en cuanto a proyección de economía, pero a ti no te interesa. Yo me estoy centrando netamente en Forex, pues porque sé que es lo que operas, pero digamos que pues determinan el costo del euro. Mentalízate que es similar al tema de tipos de la Fed que acabamos de ver, como decía, pero pues ahora versión BCE. Incluye la publicación de la tasa, bueno, de la
decisión de tasa y una conferencia de prensa pues donde se detallan las razones y perspectivas económicas, ¿no? Como frecuencia y fuente pues tenemos que el BCE se reúne de forma pues seguida, ¿no? Regular, típicamente cada mes o cada 6 semanas, algo así, alrededor de unas 8 veces al año, para decidir sobre los tipos. La fuente pues es el Banco Central Europeo, como acabamos de decir, y generalmente la decisión se anuncia a primera hora de la tarde europea, seguida pues después de una rueda de prensa. Digamos que también en la Fed pues funcionan más o menos igual. En estas reuniones también se divulgan previsiones macroeconómicas trimestrales sobre todo lo que sería crecimiento, inflación y demás. Es decir, en estas ruedas de prensa pues tú vas hilando muchas otras cosas. ¿Impacto en el mercado? Pues tenemos que es uno de los eventos de mayor impacto para el mercado de divisas, especialmente, obviamente, en pares relacionados con el euro, ya que pues una subida de tipos por parte del Banco Central Europeo tiende a fortalecer al euro a nivel global, ya que tasas más altas en la eurozona atraen flujos de capital hacia activos en euros, como bien sea pues bonos soberanos, depósitos y demás, elevando la demanda de la divisa común, pues que sería el euro. Por el contrario, pues una bajada de tipos o medidas expansivas debilitan al euro, pero como no paramos de decir en este vídeo, pues esto es la teoría, es decir, lo que se dice, lo que se enseña, pero lo que pocos intentan corroborar, digamos. Es decir, muchos traders creen que si el Banco Central Europeo, como hemos visto, baja los tipos, el euro sí o sí se va a hundir, y si los sube, el euro sí o sí se va a disparar. Pero en la práctica, pues no es tan simple, porque al igual que pasa con la Fed y el dólar, como hemos visto antes, el mercado no reacciona tanto al dato en sí, sino a lo que viene después y al contexto macro pues completo que se está viviendo de esa economía. Por ejemplo, si el Banco Central Europeo sube los tipos, pero el mercado interpreta que es la última subida que van a hacer o que la economía de la eurozona está entrando en recesión, pues el euro puede debilitarse incluso con tipos más altos. ¿Por qué? Pues porque los inversores no están comprando el tipo actual, sino que compran el futuro de esa economía, digamos. Es decir, si Europa sube tipos, pero se prevé que no puede sostenerlos a largo plazo o que eso va a hundir el consumo y la inversión, pues lógicamente el euro cae. Por lo tanto, al revés también pasa. Si el Banco Central Europeo baja tipos, pero lo hace para impulsar el crecimiento y los datos macroeconómicos empiezan a mejorar después de esa decisión, el euro puede apreciarse porque el mercado anticipa una recuperación futura que obviamente va a traer más inversión, aunque ahora los tipos estén bajos. Es decir, ¿me entiendes, verdad? Yo sé que puede parecer un poco complejo, no obstante simplemente es darle un par de vueltas. Obviamente te estoy avasallando con mucha información de golpe, pero luego todo es ir hilando conceptos. Y hablando de hilar conceptos, no olvidemos también el diferencial de tipos con la Fed. Es decir, si el Banco Central Europeo baja tipos, pero la Fed también los está bajando o los mantiene sin cambios, pues obviamente el impacto sobre euro-USD, digamos que no es tan automático como al momento que den el dato, sino que a veces el euro sube simplemente pues porque el BCE está actuando de forma pues más coherente que la Fed o porque la economía estadounidense empieza a dar señales más débiles. Entonces, como te he dicho antes, esto no es tanto sube tipos es igual a que euro sube o sube tipos es igual a que euro baja, sino te tienes que preguntar ¿por qué lo hace el Banco Central Europeo? Es decir, ¿por qué toma esa decisión? ¿Cómo está la economía de fondo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y sobre todo, por última instancia, casi que la pregunta más importante es ¿qué espera el mercado que pase después? Pero bueno, dicho esto, durante el anuncio pues el euro suele experimentar alta volatilidad, al igual que con la Fed, pues el dólar. Con el euro pues los pares euro-USD, euro-GBP pues pueden moverse decenas de pips pues en segundos, ¿no? Ya lo has visto tú un montón de veces, pues que es muy normal, ¿no? Muy común ver rompimientos de niveles clave o amplias mechas en velas de corto plazo durante la conferencia de prensa del Banco Central Europeo, pues a medida que el mercado reacciona a las declaraciones que están diciendo, ¿no? Todo el tema que ya hemos hablado antes de hawkish and dovish, que por eso también es muy importante pues no operar estas noticias, sobre todo si por ejemplo, que sé que la mayoría usáis empresas de fondeo, pues al igual que yo, pues este tipo de noticias de tipos de interés, NFP y demás, pues son los que a grandes rasgos hacen quemar muchas cuentas. Es decir, no sé si la data de empresas de fondeo es del 90% que se queman con esas noticias, ya que tú pones un stop loss de un 1% y esto te lo puede llevar a incluso un 5, 6 o incluso 7% según pues el lotaje que estés usando y demás. Que por cierto, si quieres una buena empresa de fondeo con más de un año establecida, un dueño que gestiona un fondo de inversión regulado en Luxemburgo y en general una empresa transparente, pues tienes abajo en la descripción a Wall Street Funded con un 20% de descuento. Pero bueno, volviendo al punto, recordemos que esto es lo que dice la teoría, dependiendo del contexto general. Otros temas como empleo, inflación y demás, pues repercuten casi de forma directa a todo el tema de tipos de interés, como veremos después. Además, pues el Banco Central Europeo a veces sorprende con decisiones no convencionales, lo cual pues añade otra capa de impacto técnico en el euro y la volatilidad de los mercados europeos. ¿Qué pasa con euro-dólar cuando hay una decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo? Pues cuando el BCE anuncia su decisión de tipos,
pues el euro USD pues puede moverse con fuerza dependiendo de lo que se esperaba versus lo que realmente hace. Si el Banco Central Europeo sube los tipos más de lo esperado o habla con un tono agresivo, es decir, hawkish, los inversores pues ven al euro más atractivo. El euro sube y por tanto pues euro USD puede subir. Por ejemplo, el mercado esperaba una subida de 0.25%, pero el BCE sube 0.50%. Euro USD puede romperte resistencias que tengas y subir muy rápido. Si el BCE sube menos de lo esperado, no sube o usa un tono suave, es decir, dovish, los inversores pues ven menos atractivo al euro. El euro baja y pues euro USD puede caer. Por ejemplo, se esperaba 0.25, pero no suben tipos y Lagarde pues dice que podrían bajarlos. Pues el euro USD pues podría caer bruscamente, ¿no? Recordemos que no es solo el número que sale, sino ese número sí sorprende o decepciona comparado con lo que el mercado ya tenía descontado. Es decir, pues todo lo que son las expectativas de lo que esperaban salir o el dato que se esperaba más bien. Cabe destacar pues que la magnitud del impacto también depende de lo que haga simultáneamente la Fed. Si el Banco Central Europeo se endurece mientras que la Fed está neutral, pues el efecto alcista de euro USD podría ser mayor, digamos, pero si ambos son hawkish, el impacto pues puede, como decirte, neutralizarse parcialmente, ¿no? Es decir, ya que los dos están en misma sintonía, pues quizás no hay una tanta diferencia entre tasas de euro y tasas de dólar y pues puede que no mueva tanto el mercado. También pues el discurso del presidente del Banco Central Europeo es importante, es decir, matices sobre, no sé, crecimiento, por ejemplo, reconocer que hay una desaceleración o sobre la inflación subyacente, pues puede matizar el efecto de euro-dólar, aunque la decisión, aunque el dato que nos hayan dado no sorprenda o sea el esperado. ¿Qué efecto podemos ver en oro-dólar? Pues indirectamente las decisiones del Banco Central Europeo pueden influir en el oro frente al dólar, aunque digamos que quizás no tanto siempre. Un Banco Central Europeo pues más hawkish que fortalece al euro suele implicar debilidad relativa frente al dólar, porque pues los inversores pueden diversificar fuera del dólar hacia el euro, lo cual en términos generales, repito, términos generales, pues puede favorecer al oro, ya que el oro pues tiende a subir cuando el dólar baja. Sin embargo, pues el efecto no es tan directo como decía, ni tan pronunciado como con la Fed. Por ejemplo, si el BCE sube tasas y el euro se aprecia, el DXY, que es el índice del dólar, podría bajar algo pues dándole soporte a CHA USD. Al contrario, si la BCE decepciona y el euro cae, el dólar puede fortalecerse presionando a la baja el oro pues por su regla de activos opuestamente relacionados. Además también pues las acciones del Banco Central Europeo pueden afectar el sentimiento de riesgo global. Es decir, sin ir más lejos, esto es más complejo, pero digamos que un endurecimiento monetario europeo muy fuerte podría inquietar a los mercados de renta variable europeos y aumentar la aversión al riesgo, lo que pues podría impulsar la demanda del oro como refugio, incluso con un euro más fuerte. Pero bueno, todo esto es más verborrea con el BCE, porque digamos que el impacto del BCE en el oro pues suele ser de segundo orden y pues menos inmediato que la Fed, porque pues la Fed al ser dólar y el oro ser oro dólar, pues obviamente va a estar mucho más sugestionado a ese dato. Otros pares afectados, pues también tenemos que la decisión del BCE pues afecta principalmente a todos los cruces del euro, pues EUR-GBP puede moverse intensamente, ya que por ejemplo una subida de tipos del BCE sin movimiento del Banco Central de Inglaterra pues podría hacer saltar EUR-GBP a la alza. EUR-JPY también reacciona, es decir, un euro más fuerte combinado con una política ultra laxa del Banco de Japón, que no sería tan raro, pues produce subidas en EUR-JPY. Pares como EUR-CHF pues son sensibles, dado que el franco suizo a veces se mueve con políticas del Banco Central Europeo. El SNB, que es su banco, pues suele seguir al BCE para evitar apreciaciones pues excesivas con el CHF. Además, la decisión que antes mencionábamos al DXY, pues influye en el DXY, que es el DXY, de forma pues muy importante, ya que el euro es pues pondera el 57% del DXY. Es decir, un euro fuerte tras el Banco Central Europeo haría, entre comillas, caer el DXY, mientras que un euro débil pues lo haría subir. Ahora bien, esto es siguiendo la narrativa de que en teoría cuando el Banco Central Europeo sube los tipos, el euro debería fortalecerse frente a otras divisas, pero como hemos visto a lo largo de este vídeo, en muchos casos pues ocurre justo lo contrario. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho antes también, porque subir los tipos no siempre es sinónimo de confianza, sino a veces de urgencia o incluso de una debilidad estructural. Es decir, piénsalo así, si el Banco Central Europeo se ve obligado a subir tipos de forma pues muy agresiva, ¿no? Puede que no lo haga desde
una posición de solidez como economía, sino por una presión. Por ejemplo, pues porque la inflación está disparada y se les ha ido de las manos. En ese escenario, pues los inversores no ven al euro como una moneda fuerte, sino como una economía en riesgo. Es decir, un inversor o un trader, más bien en este ejemplo, pues la forma en la que percibiría ese mensaje de que están subiendo tipos de interés de forma agresiva es ser como que Europa tiene que subir tipos porque está perdiendo el control, es decir, no porque esté en una expansión. Y a la larga, pues eso puede hacer que el euro pierda valor frente a monedas pues más estables como el dólar o el franco suizo, por ejemplo. Otra razón es el impacto que esas subidas pueden tener sobre países con alto endeudamiento dentro pues de la eurozona como Italia o puede ser España. Es decir, subir los tipos en un bloque tan heterogéneo pues puede reactivar temores a fragmentación financiera o crisis de deuda. Y es que ahí viene el problema, porque ¿qué hacen los traders cuando ven un riesgo sistémico en Europa? Pues básicamente salen del euro. Por ende, pues aunque veas que suben los tipos, el euro puede debilitarse frente al yen o la libra o el dólar. Es decir, quizás aquí lo he complicado un poco, pero pues lo que quiero decir es que, digamos que otra razón por la que una subida de tipos del Banco Central Europeo puede hacer que el euro baje es que Europa no es un país único, es decir, es un conjunto de países pues muy distintos entre sí. Algunos, como mencionaba, de Italia o España, pues tienen muchas deudas. Entonces, cuando el Banco Central Europeo sube los tipos, digamos que pagar esa deuda de esos países se vuelve más caro y eso preocupa a los inversores, es decir, empiezan a pensar que algunos países pueden tener problemas para sostener sus finanzas. Y ahí es donde te hacía yo la pregunta. ¿Y qué hacen cuando ven ese tipo de riesgo? Pues obviamente salen del euro, es decir, los venden. Por eso, aunque los tipos suban, el euro puede caer frente al dólar, frente al yen o la libra, pues porque el mercado no solo mira el tipo de interés, sino que también mira si Europa puede aguantarlo sin romperse por dentro, digamos, su propia economía. Es decir, esto es un poco más complicado, pero yo creo que lo puedes entender. Además, si otros bancos centrales como la Fed o el Banco de Inglaterra mismamente están más adelantados en su política o simplemente más creíbles, digamos, en cuanto a su economía, pues entonces la subida del Banco Central Europeo se ve como reaccionaria, como que lo están haciendo por X motivo y no como de forma proactiva. Es decir, eso también digamos que le quita atractivo al euro. Y por último, en este ejemplo, digamos, en el que una subida tiende más bien a debilitar la moneda, pues ahí tendrías que incluir un poco el efecto técnico de cuando tú ves el dato y la expectativa del dato. Es decir, cuando el mercado lleva semanas esperando una subida y esa subida se confirma, es decir, que el dato que esperan es el que al final es decir, tú ves que tienes una expectativa de X puntos y a la hora de dar la noticia pues te dan esos puntos, pues la reacción ya va a estar descontada. Es decir, por eso una noticia del BCE tampoco 100% te va a dar un movimiento muy brusco. Pero aún así, si el comunicado del BCE sugiere que podrían hacer una pausa, pues el mercado empieza ya a posicionarse para un giro de política y ahí sí que puedes ver otros movimientos. Entonces, el punto es que si tú esperas una noticia que suban los tipos de interés y en efecto lo sube, lo que técnicamente bajo la teoría tendría que hacer que euro suba, pues al estar ya esa noticia descontada, porque ya tenemos el dato que habíamos previsto, pues esa noticia puede hacer que el euro empiece a perder valor incluso el mismo día que se anuncian los tipos de subida más altos. Es decir, como ves, es mucho argumento disperso, digamos, siempre hay que aprender, por eso os estoy enseñando tanto la teoría como lo que en la práctica muchas veces es, para que no solo os quedéis con un tipo de argumentos, digamos, porque para mí sería muy fácil hacerte un vídeo y explicarte lo que te puede decir, no sé, Wikipedia o algo así, sino que te quiero dar muchos puntos de partida para que una vez tú empieces a meterte en este mundo, pues puedas ver varios movimientos de varios países y puedas interpretarlo de una forma, pues que si bien es más compleja, para mí pues mucho más realista, que simplemente un dato es X y otro dato es Y. Es decir, en resumen, lo que se compra es la narrativa detrás del movimiento más que el dato, como te estoy enseñando. Y pues lo importante sería saber si esa narrativa es depresión o es porque se está deteriorando o porque viene una debilidad futura en cuanto a la economía. Entonces pues ahí sería tú encontrar en qué punto estamos. Luego, no directamente, pero digamos que por arrastre, divisas de economías europeas fuera del euro, aunque aquí ya nos estamos complicando mucho, ¿no? Pero pues mejor es saber esa teoría. Pero como decía, divisas de economías europeas fuera del euro, pues como PLN, el SEK o
o NOK, por ejemplo, también pueden moverse en consonancia, digamos. Aunque el impacto principal sobre el euro, pues los pares con dólar en general también pueden ver volatilidad si el movimiento del DXY es grande. Por ejemplo, si EURUSD sube mucho, pues a menudo USDJPY puede bajar algo. Es decir, todo tiene que ver el efecto del dólar global. Luego tenemos que como interpretación y variables clave, pues hay varios factores. Primero, pues la decisión de tasa frente a expectativas. Como decía antes, pues una sorpresa de más o menos 0.25 puede generar fuertes reacciones. Luego también, si ese dato es lo último que va a pasar, por así decirlo, es decir, luego importa el comunicado y la rueda de prensa, porque pues suelen indicar si el Banco Central Europeo considera que ha terminado o no el ciclo de subidas o si ve riesgos pues inflacionarios. También tiene que ver si la eurozona está cerca de recesión. El mercado pues podría reaccionar menos positivamente a una subida de tipos, que hemos dicho que eso fortalecería el euro, pues temiendo un daño económico. Es decir, a veces el euro puede no subir mucho o incluso bajar tras un alza si el mensaje augura un menor crecimiento. También pues se toma en cuenta la diferencia, como hemos dicho antes, de timing con la Fed. Por ejemplo, si el BCE sube tasas después de que la Fed haya subido el día anterior, por ejemplo, pues la reacción neta de EUR-USD podría ser una continuación de la tendencia ya iniciada. En resumen, la lectura de lo que sería la data, ¿no?, de la decisión del BCE, al evaluarlo y hacer nuestro propio pues análisis macro, pues lo que necesitamos ver es o evaluar el equilibrio que hacen entre combatir la inflación y sostener el crecimiento y cómo ese equilibrio sorprende o no al mercado, es decir, si se esperaba ese dato o no se esperaba ese dato. Dicho esto, noticias que influyen en todo lo que os acabo de contar, pues tenemos todas estas de aquí, desde Main Referencing Rate, Monetary Policy Statement, ya me disculpáis el inglés, el Conference, proyecciones y luego otras más pues indirectas que siguen influyendo, que serían todas pues las de la eurozona. Podéis leer cada una para que os vaya sonando y así lo podéis mentalizar pues todo mejor, ¿no? Ahora saliendo un poco de todo lo que sería la zona de tipos de interés, pasamos a otro grande que sería la inflación, ya que lo que quiero hacer es ir relacionando temas, ya que pues lo que vamos a ver de la inflación es lo que a grandes rasgos pues también determina los tipos de interés, que es lo que acabamos de ver. Inflación, ¿qué es y qué mide? Pues la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo. Es decir, cuando los precios suben, el poder adquisitivo de la moneda baja. Es decir, con el mismo dinero tú puedes comprar menos cosas. Ahora bien, Enigmatic, ¿por qué esto es importante para mí? ¿A mí qué me interesa la inflación? Pues es importante porque, como decía, es el principal factor que influye en las decisiones de tipos de interés de lo que hemos hablado antes. Y los tipos de interés pues son el motor más fuerte del valor de una divisa, como hemos aprendido. ¿Cómo se mide la inflación? Pues en los calendarios económicos como Forex Factory o Investing verás tres indicadores pues clave que te aparecerán como noticias rojas. Hay más muy importantes, pero digamos que los más relevantes serían el CPI o IPC, que es el índice de precios al consumidor, el Core PCE o subyacente, como le suele llamar la mayoría, y el PPI o IPP, que sería pues el índice de precios al productor. Es decir, son tres indicadores que son los más importantes a la hora de medir la inflación, que recordemos que la inflación a su vez es lo que hace decidir a los bancos centrales si hay una subida o bajada de tipos de interés. Es decir, tenéis que ir entendiendo pues cómo se relaciona cada cosa, ¿vale? Es decir, si los tipos de interés a grandes rasgos pueden influidos por la inflación a su vez va influida por estos tres que acabamos de mencionar, ¿no? Lo que sería el IPC, el PCE o subyacente y el IPP. El IPC, primero vamos a empezar por él, pues mide la variación en el precio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de hogares. Es decir, para que tú lo relaciones fácil, es el indicador estándar de la inflación al consumidor, ¿no? El IPC refleja cómo evolucionan los precios desde una perspectiva del comprador final, indicando la pérdida de poder adquisitivo de la moneda si los precios suben. Suele informarse pues tanto la variación mensual como la tasa interanual y se publica pues en versiones generales, ¿no?, de todos los rubros. Y el subyacente también, es decir, te puede salir la noticia como IPC y Core IPC. Es decir, por si todavía no me entiendes, tú piensa que el IPC es lo que responde a la pregunta de ¿cuánto más caro o cuánto más barato es el coste de vida respecto al periodo anterior?
Pero simplemente mentalízate eso, es decir, no hace falta que te aprendas el significado real. ¿Qué frecuencia y fuente tenemos para estas noticias? Pues se publican mensualmente. En Estados Unidos pues lo difunde la Oficina de Estadísticas Laborales, como BLS, si no estoy mal, es las siglas. Generalmente pues a mediados de mes, recordemos que pues reflejando el dato del mes anterior. En la eurozona, el Eurostat publica estimaciones adelantadas a fin de mes o inicios del siguiente, que generalmente pues te saldrá en las noticias como IPC armonizado o HICP, algo así. Obviamente pues cada país importante tiene su propio calendario. Por ejemplo, el IPC de Alemania pues unos días antes del de la eurozona, por lo tanto pues hay múltiples noticias del IPC. Pero pues realmente, como sorpresa para ninguno, la de Estados Unidos es la de mayor peso global, es decir, es la que más importa, ¿no? Pero pues IPCs nacionales como eurozona, no sé, Reino Unido, Canadá, etcétera, pues también pues mueven, pero sus respectivas divisas, ¿no? Luego, impacto en el mercado Forex, pues tenemos que la inflación, lo que la teoría dice es que es un motor clave de las expectativas de las tasas de interés. Es decir, según la teoría, un IPC más alto de lo esperado suele hacer que la moneda del país se aprecie rápidamente, ya que el mercado anticipa que el Banco Central deberá subir las tasas para contener precios, ya que recordemos, una política más restrictiva atrae capital extranjero. Por lo tanto, si el IPC mensual de Estados Unidos sale más 0.4% cuando se esperaba de 0.1%, el dólar tenderá a fortalecerse pues inmediatamente, con saltos por ejemplo al alza en USD-JPY y caídas en pares como Euro-USD. Recordemos, porque en ese caso pues el dólar se estaría fortaleciendo, ¿no? Por el contrario, según la teoría, una inflación por debajo de lo previsto pues puede debilitar la moneda, es decir, expectativas de políticas más laxas o menor urgencia de subir las tasas. En la práctica, la película cambia, porque tú piensas que esta teoría está basada en que si el IPC de Estados Unidos sube más de lo previsto, eso significa que la inflación está más fuerte, pues obviamente de lo que esperaba el mercado. Entonces, en ese momento los traders empiezan a pensar que la Reserva Federal probablemente tendrá que subir los tipos de interés o al menos mantenerlos altos pues por más tiempo. ¿Y qué pasa cuando se espera que los tipos se mantengan altos o que suban? Pues básicamente que entre comillas el dólar se fortalece. Pues porque, como hemos dicho antes, los activos denominados en USD, pues como bonos del tesoro, pues ofrecerían más rendimiento. Entonces muchos de esos inversores mueven su dinero hacia Estados Unidos comprando dólares, y por eso se suele decir en la teoría que cuando el IPC sube, pues el USD también puede subir. Pero ojo, como ya te he demostrado antes, en la vida real no siempre es así. Tú piensas que un IPC alto también puede a su vez coincidir con que la Fed no vaya a subir más las tasas, entonces eso debilitaría al dólar. Es decir, normalmente nosotros pensamos que si el IPC sube, el dólar también puede subir por el tema de la subida de tipos, pero en realidad puede pasar pues justo lo contrario. ¿Por qué? Pues porque el mercado, como hemos dicho, no reacciona al dato aislado, sino a lo que significa ese dato dentro del ciclo económico. Es decir, imagínate que el IPC sube más de lo esperado. Eso en teoría significa más presión inflacionaria y podría justificar unas subidas de tipos, pero si el mercado ya percibe que la inflación está fuera de control, pues un dato de IPC alto pues obviamente no genera confianza, genera miedo. Entonces el pensamiento es: la Fed va por detrás, ya que no está controlando la inflación, entonces esto se puede desbordar. Entonces, cuando los inversores pierden confianza en una economía, como hemos hablado antes, o en su banco central, pues venden esa moneda, en este caso pues el dólar. Otra posibilidad también es que el IPC sube, pero la economía ya está mostrando señales de desaceleración o incluso una recesión. Entonces pues los traders pueden pensar que aunque la inflación suba, la Fed no va a subir más los tipos, porque eso podría hundir la economía de un país o algo similar. Entonces en ese caso obviamente el dólar baja, y al revés pues también ocurre lo mismo. Si el IPC cae, es decir, sale pues negativo, muchos dirían, como hemos dicho antes, según la teoría, pues que eso es malo para el dólar. Pero si el mercado interpreta que la inflación está bajo control y que la Fed podrá hacer una bajada de tipos ordenada, digamos, sin riesgos económicos, pues eso genera más confianza, y cuando hay confianza los capitales pues no huyen, a veces pues incluso entran. Por eso un dato de inflación a la baja pues puede coincidir con subidas del dólar, especialmente si se interpreta como una señal de estabilidad, o más bien también a corto plazo, porque aquí también depende mucho. Tú piensas que tú puedes ver una subida de IPC y puedes pensar: si sube el IPC hay más inflación, por tanto el dólar pierde poder adquisitivo, así que baja. Entonces, como el dólar baja porque si hay más IPC hay más inflación, pues tu razonamiento lógico sería: no debería subir euro dólar, ya que USD tiene más inflación, lo cual debilitaría USD. Pues eso tendría sentido si miramos solo el valor del dinero en la economía real, es decir, que el dólar vale
vale menos porque puede comprar menos cosas. Pero pasa pues que en el mercado del Forex no reacciona así tan de forma literal, como de una forma lógica, como nosotros como seres humanos podemos pensarlo. Quizás a corto plazo sí, que esto es a lo que quería ir antes, ya que este tipo de datos quizás pueden tener cierta lógica según tu forma de operar. Es decir, no es lo mismo ver datos macro a 1 a 4 horas que un día, un mes, por ponerte un ejemplo. Y no bajo más temporalidades porque pues realmente tú piensas que un minuto, 5 minutos, hedge funds pues de verdad que gestionan cantidades absurdas, obviamente no se paran a mirar esas temporalidades, o al menos no le prestan tanta relevancia como un trader retail, como puede ser tú o como puede ser yo, o alguien que quizás haga scalping en muy corto tiempo. Entonces, volviendo al punto, lo que realmente pasa en el mercado cuando el IPC sube, lo primero que se piensa como norma general es que la Fed va a tener que subir los tipos o mantenerlos por más tiempo. Es decir, eso repito como norma general. Hay mucha gente también que quizás piensa lo contrario, pero como estamos enseñando la teoría, pues en ese caso eso sí que fortalece al dólar, porque subir tipos en teoría te da más rentabilidad en dólares, y más rentabilidad pues te atrae más inversores comprando dólares y más demanda, pues el dólar sube. Por eso pues cuando el IPC de Estados Unidos sale alto inesperadamente, entre comillas, lo más común es que el USD a la larga pues se fortalezca y que pares como EURUSD bajen. Pero pues como estamos diciendo, también puede pasar lo contrario, que el mercado por ejemplo ya espera un IPC alto y que esté descontado. Es decir, son muchas vertientes. Es decir, en ocasiones, como decía, aunque parezca que si el IPC, es decir, la inflación, suba, el dólar debería perder valor, en lo que es nuestro mercado, el Forex, realmente no siempre es así. Es decir, lo importante es cómo reacciona también la Fed. A corto plazo sí que puede tener mucha lógica el hecho de que si hay más inflación, la divisa baje. De hecho, en según qué escenarios yo mismo lo opero así, pero no siempre. Es decir, lo que te quiero transmitir es lo que te estoy diciendo todo el rato, que no te asocies sí o sí a que un dato es X desenlace. Es decir, ambos son buenos, pero no son 100% efectivos en todo el tiempo, por lo que he dicho antes, porque si fuera 100% que IPC alto es igual a que una divisa pierde valor, pues la persona que opera con esa estrategia ganaría siempre y tendría un 100% de acierto. Entonces, pues todo depende del contexto general. Pero como opinión personal, pues yo sí que te diría que en muchos casos un IPC alto quizás estaría bien asociarlo a que la economía o esa divisa va a perder valor y viceversa. Aparte también, la reacción del mercado pues en Forex al IPC sí que es cierto que suele ser muy rápida y técnica en ese sentido. Es decir, ahí es donde tú puedes notar que se activan órdenes algorítmicas en cuanto se publica el número. Ya sabéis que existen muchos bots, muchos algoritmos que operan ese tipo de noticias y en base a que suelen dar un dato o no es donde saltan todas estas órdenes. Ese es un tema un poco quizás más profundo que quizás explique en otro vídeo, pero pues no está de más que lo vayas entendiendo. No obstante, aquí es importante que entiendas que los traders pues diferencian entre IPC general versus el IPC subyacente. A veces un titular alto pero con subyacente moderado limita la apreciación de la divisa o viceversa. Es decir, tú puedes encontrarte el IPC como noticia y el core IPC, bueno, sería core CPI. Ya veis que quizás a veces digo IPC, otras CPI, es porque es lo mismo, pero la sigla en español y en inglés. Pero bueno, volviendo al punto, es decir, aunque muchos solo miran el dato principal del IPC, lo que sería la noticia de IPC, la inflación general, más traders, digamos, más profesionales, pues también miran la versión subyacente, que sería core CPI, que es subyacente porque digamos que excluye datos como alimentos y energía, porque esos precios son muy volátiles y pueden pues dar una imagen engañosa del dato real. Esto es un poco más complejo, pero más o menos quédate con esa explicación. Es decir, ¿a qué se traduce esto? ¿Qué puede pasar? Pues a veces si el IPC general sale alto, pero la inflación subyacente puede salir como que está bajando. Es decir, el mercado dice, sí, han subido los precios, pero solo han subido por los datos de gasolina o la comida. Es decir, en ese ejemplo, pues el dólar quizás puede no subir tanto, aunque el IPC haya salido alto, o incluso podría hasta bajar. Otras veces, pues el IPC general parece bajo, pero la subyacente sigue alta. Es decir, puede parecer muy complejo, pero una conclusión sencilla. Es decir, por ejemplo, el número que ves en los titulares no siempre es el que importa más. Lo que realmente mueve el mercado es si la inflación estructural, es decir, la subyacente, está bajando o no. Aparte, se considera qué componentes impulsaron el cambio, como bien pueden ser energía, vivienda, servicios, etcétera, ya que algunos pues, pueden ser más transitorios, ¿no? En resumen, la publicación del IPC es una de las noticias más seguidas y con reacciones más directas en Forex, pues por su importancia que deja, ¿no?, para la política monetaria, pero mucha gente también se fija sobre todo en la subyacente, como hemos dicho. El par euro-dólar, como efecto que vemos ver, pues reacciona especialmente al IPC de Estados Unidos. Si la inflación estadounidense sorprende al alza, aumenta la probabilidad de subidas de la Fed impulsando al dólar. Entonces, pues típicamente en ese argumento, pues el EUR-USD
EURUSD cae. Por ejemplo, un salto inesperado de la inflación anual de Estados Unidos pues podría hacer que el EURUSD pues pierda varias figuras, ¿no? Cientos de pips en los días subsiguientes, como ocurrió pues por ejemplo en 2022 cuando sucesivos datos de IPC alto fortalecieron al dólar a máximos multianuales. No sé si alguno justo estuvo operando en esa época, pero si lo estuvo, igual se habría dado cuenta. A la inversa, es decir, por el contrario, si la inflación en Estados Unidos cede más de lo previsto, el euro se fortalece frente al dólar en la expectativa de una Fed pues menos agresiva, llevando a EURUSD al alza. Aunque recordemos que esto es lo que dice la teoría, porque realmente pues puede ser todo lo contrario y que a mayor inflación en Estados Unidos pues el dólar se tienda a depreciar. Entonces, como estamos viendo todo esto, cojámoslo con pinzas porque hay que ver en qué situación o en qué ciclo económico estamos viviendo en la actualidad en la que estamos haciendo el análisis con el IPC o con cualquier dato. Ahora bien, también importa el IPC de la eurozona. Un dato europeo superior a las previsiones suele fortalecer al euro, pues porque el mercado anticipa un BCE más hawkish, lo que empuja EURUSD hacia arriba, aunque recordemos todo esto es en la teoría, todo depende de todos los escenarios a la vez. También si ambos IPC, es decir EEUU, Estados Unidos y eurozona sorprenden en la misma dirección, el movimiento del par puede depender de la magnitud relativa de la sorpresa. Es decir, por ejemplo, si IPC Estados Unidos sale ligeramente alto, pero el IPC europeo salió muchísimo más alto de lo esperado el día anterior, el euro podría mantenerse firme o incluso subir. Es decir, la teoría básica es que cuando un país va por una alta inflación, el coste de los productos de ese país aumenta y por lo tanto pues se vuelve menos atractivo para los compradores extranjeros. Por lo tanto, pues la balanza comercial del país empeorará, su moneda tendrá menos demanda y el valor de la divisa pues caerá. No obstante, pues como estamos viendo, hay muchos escenarios posibles. Ahora bien, ¿cómo lo trasladas en una operativa diaria? ¿O cómo lo hace la gente? Pues los traders de euro-dólar sobre todo pues suelen centrarse en el IPC de Estados Unidos como catalizador principal, salvo pues en fechas que esté cercano también el IPC europeo. También, como te decía antes, están pendientes de la inflación subyacente, ya que pues si la subyacente de Estados Unidos sigue elevada, aunque baje la general, pues la Fed podría mantener su postura limitando cualquier debilidad del dólar. Por ende, euro-dólar pues puede tener reacciones iniciales por un dato del IPC general y que luego pues se moderen cuando se analiza la composición del IPC subyacente. Realmente la relación entre el oro y la inflación es muy compleja, al menos en mi opinión. A largo plazo pues el oro suele actuar como un refugio frente a la inflación, sin embargo pues en el corto plazo un IPC alto en Estados Unidos suele provocar una caída en el oro. ¿Por qué? Pues porque una inflación por encima de lo esperado, digamos que lleva a anticipar subidas de tasas por parte de la Fed, lo cual pues fortalece al dólar y eleva el rendimiento de los bonos, lo que hace menos atractivo mantener el oro, ya que recordemos que el oro pues es un activo sin rendimiento y por tanto pues su precio cae, ¿no? Además, la ausencia de rendimiento del oro pues lo hace menos atractivo frente a activos ligados a tasas cuando la inflación obliga a subirlas, aunque también pues digamos que sin embargo en escenarios de inflación persistentemente alta el oro puede encontrar soportes en la demanda de cobertura inflacionaria. Es decir, si bien en el instante de la noticia el oro puede caer por expectativas de subidas de tipos, en el mediano plazo un entorno inflacionario elevado suele ser positivo para el oro. Como decía, no hay solo una cosa que puede pasar si hay tal dato. Por eso esto no está siendo un curso básico que te diga si pasa algo, pasa otra cosa, porque yo podría hacerme un vídeo así y decirte A y B, pero realmente no solo es A y B, es A, B, C y 1000 letras porque hay muchos escenarios, pero lo que tú tienes que entender es la composición de cada escenario, cómo puede desarrollarse. Entonces, volviendo al punto, por el contrario, un IPC bajo o que muestre que la inflación está bajo control suele impulsar al alza pues a HUSD, ya que reduce la presión para subir tasas y a la vez pues disminuye la fuerza del dólar. No obstante, pues hay que distinguir también a veces que una inflación demasiado baja puede indicar debilidad económica, lo que podría aumentar la aversión al riesgo y subir el oro pues por motivos de que es un activo refugio, ¿no? Hablando claro, para que me entiendas, la reacción típica, que no común, es decir, lo que se puede ver como norma general inmediata, es que inflación al alza puede ser oro a la baja y inflación a la baja puede ser oro al alza, pero con matices pues ligados a toda la política monetaria que estamos viendo y el contexto de riesgo como he explicado antes, es decir, la influencia de todos los datos que hay en general. En definitiva, la inflación es un tema global, es decir, una sorpresa inflacionaria en la mayor economía, Estados Unidos, suele generar reacciones casi que en cascada, ¿no? Digamos, en los mercados de divisas por las implicaciones en flujos de inversión y ajustes de políticas monetarias en varias regiones.
Por eso, para un uso de esos datos tenemos que entender lo que sería la interpretación y variables que podemos ver. Es decir, al interpretar el IPC, los analistas comúnmente pues tienen que distinguir entre inflación, subyacente y general, como hemos visto. Si el aumento de precios proviene principalmente de energía o de alimentos, que pues es más volátiles, el mercado puede restarle importancia si la subyacente sigue contenida. Por el contrario, un repunte, es decir, una subida de la subyacente, por ejemplo, en data más importante, entre comillas, como servicios, rentas y salarios, es más preocupante para los bancos centrales y tendrá un mayor impacto en la moneda. Todo esto es en base al IPC, recordemos. Luego, yéndonos al índice de precios al consumidor, que sería PPI, que es, recordemos, otra de las tres, o más bien de los tres indicadores de la inflación, tenemos que el PPI, el Producer Price Index, mide la variación de los precios desde la perspectiva del productor o mayorista antes de llegar al consumidor final, es decir, refleja cómo cambian los costes para las empresas por los bienes y servicios que venden, ¿no? El PPI pues incluye varias etapas del proceso de producción, ya bien sea como en materias primas, productos pues más intermedios o productos que están terminados ya. Y esto, al igual que el IPC que hemos visto que tiene subyacente, también tiene una versión subyacente que sería pues el Core PPI, que excluye alimentos y energía pues para captar la inflación más estructural como hemos visto antes. Pero ¿por qué es importante para nosotros que operamos Forex? Pues el PPI se considera un indicador adelantado del IPC, que es el que acabamos de ver, ya que si las empresas pagan más por producir, es más probable que trasladen ese aumento a los consumidores. Sin embargo, ese traspaso pues no siempre es inmediato ni completo, y por eso pues el PPI tiene un impacto más indirecto. Es decir, es como algo más adelantado del IPC, pero no tan directo como el IPC. Como frecuencia y fuente, pues tenemos que se publica mensualmente en Estados Unidos, también por la BLS que hemos hablado antes, usualmente pues días cercanos o antes o después del IPC, usualmente pues el mismo día o poco después del IPC. Impacto que tenemos en Forex, pues un PPI más alto de lo esperado puede llevar a una apreciación del USD, ya que el mercado anticipa una posible pues subida futura del IPC, es decir, más presión sobre la Fed. Si el PPI sube pero el IPC sigue bajo, el impacto pues puede ser limitado, pero los traders pues atentos lo verán como una señal temprana, ¿no?, de inflación acumulada. Es decir, ahí ya tienes que saber mucho más, eso sí es verdad, pero quédate con eso. El impacto inmediato suele ser menor que el IPC, como hemos dicho antes, pero si la sorpresa es grande, puede mover mucho pues pares como USD-JPI, Euro-USD o Oro-USD. Es decir, un ejemplo práctico, pues por ejemplo, si el Core PPI mensual de Estados Unidos se publica en más 0.6%, cuando el mercado esperaba un 0.2, pues el dólar tenderá a subir y el oro puede reaccionar bajista. Por eso es como que, digamos que traders institucionales lo usan como anticipador de la inflación general. Luego tendríamos el más vigilado para la Fed, que sería pues el índice de precios del gasto en consumo personal, que sería el PCE. ¿Qué es y qué mide? Pues el Personal Consumption Expenditures Price Index, de nuevo, disculpas por mi inglés, es otra medida de inflación al consumidor, pero pues con diferencias metodológicas frente al IPC. Digamos que tiene una cobertura de data más amplia, incluye pues más bienes y servicios. Es muy importante que entiendas también que la versión más seguida por la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, es el Core PCE, que excluye alimentos y energía. De hecho, es considerado por la Fed como su medida preferida de inflación subyacente. Como frecuencia y fuente tenemos pues que se publica mensualmente por la BEA, que creo que es Bureau of Economic Analysis o algo así. Es que hay muchas siglas, yo no os estoy diciendo todas las siglas, con que sepáis de los bancos centrales basta, pero pues sí que es un lío si empiezas a estudiarlo todo. Por eso quizás no os estoy diciendo la traducción de todas, pero como decía, pues usualmente se publica mensualmente sobre la última semana de cada mes, más o menos. Impacto en el mercado Forex tenemos pues que, según la teoría, un Core PCE por encima de lo esperado puede hacer que USD suba bruscamente. Si sorprende a la baja, pues puede impulsar al oro y a los pares principales frente al dólar también. Y aunque no reacciona tan violentamente como puede hacer el IPC, por ejemplo, aunque aquí abro un paréntesis, a veces sí, pues esto, o más bien este dato sí que tiene mucho peso en la narrativa macro. Un ejemplo práctico con el Core PCE, pues podemos poner que, de nuevo, según la teoría, si el Core PCE interanual se publica en más 3.1, cuando se esperaba a 2.8, esa es una señal de que la inflación sigue persistentemente alta, lo que podría hacer que el mercado adelante expectativas de subidas de tipos. Es decir, el USD sube, el oro cae y los pares como Euro-USD o GBP-USD pues tienden a bajar. No obstante, pues como hemos dicho antes, esto es siguiendo la teoría que plasma la narrativa de que si sale X dato, pues puede haber una subida o bajada de
tipos según ese dato. Entonces, como la teoría está basada en que puede desembocar en una subida o bajada de tipos, tú si te centras en lo que es el dato, en lo que te tienes que quedar es como el escenario del IPC. Y el escenario es pues que realmente si sube el IPC, la divisa debería bajar, y si baja el IPC, la divisa debería subir. Pero pues como la teoría nos lo cuenta basándonos en que puede desarrollarse o desembocar en una subida o bajada de tipos, es por eso que la explicación puede dar lugar a confusión. Pero pues como estamos enseñando la teoría y noticia por noticia, pues tienes que saber discernir entre ambas. En resumen, como noticias de inflación tendríamos CPI, Core PCE, PPI, ya que estoy dando prioridad a las más relevantes, pero pues hay muchas más. No obstante, yo prefiero que os quedéis con esas tres porque a la hora de la verdad, en cuanto a inflación, suele ser lo más relevante. Estas tres noticias que acabamos de ver, lo que sería CPI, PCE y PPI, pues para que lo vayas asociando a algo, digamos que el CPI te da data sobre inflación real y directa al consumidor, el Core PCE estaría más bien como un dato de inflación estructural y te va indicando más política monetaria, y en PPI pues tendríamos que es más inflación en origen y costos empresariales, ¿no? Y lo mismo que antes, pues aquí tenéis pues las noticias que generalmente veis ligadas a todo el tema inflacionario del que acabamos de enseñar. Aquí podéis ver todas las que aglomeran, ¿no?, toda esta data e ir mentalizándolas cada vez que lo leáis. El truco, digamos, es que si bien no os vais a acordar de todo lo que os estoy diciendo, al menos con que las leáis y cuando vayáis a ver las noticias lo asociéis, eso ya es más que suficiente. Es decir, no tienes por qué aprenderte de memoria todo lo que estoy diciendo, porque obviamente sería muy complejo y muy complicado, pero lo dicho, es ir asociando temas, ¿vale? Ahora vamos a ver el bloque de lo que sería el empleo, otro de los Big Three, ¿no? Como diría, de los tres grandes. En el tema del bloque del empleo, pues tenemos el informe de empleo de Estados Unidos, que esto te sonará a ti mucho, que serán las NFP, tasa de desempleo e ingresos medios por hora. Aquí obviamente lo que más os sonará, como decía, es el NFP, que es casi que la noticia más conocida realmente, pero bueno, pues tienes que entender todo lo que lo aglutina, ¿no? Todo lo que aglomera toda la data de NFP. ¿Qué es y qué mide? Pues el informe de empleo estadounidense es un conjunto de datos, ¿no? Una amalgama de datos laborales publicados mensualmente que incluye primero las nóminas no agrícolas, que sería lo que es la NFP, que miden el cambio neto en el número de empleados en el último mes en empresas no agrícolas de Estados Unidos. Luego la tasa de desempleo, que indica el porcentaje de la fuerza laboral que está desempleada, pero a su vez también buscando trabajo activamente. Y los ingresos medios por hora, que miden el cambio en el salario medio por hora de los trabajadores, que viene siendo pues un indicador de la inflación salarial, ¿no? Pero lo importante es que el NFP muestra cuántos empleos creó o perdió la economía, excluyendo el sector agrícola en el mes. La tasa de desempleo refleja la holgura del mercado laboral, y el crecimiento salarial o decrecimiento pues muestra presiones inflacionarias desde el empleo. Es considerado pues un termómetro principal de la salud económica de Estados Unidos y un indicador pues líder del ciclo económico, ¿no? Porque obviamente la empleabilidad que puede tener Estados Unidos va a repercutir en el mundo en general. Pero como todo, ¿no? Estados Unidos al fin y al cabo casi que marca las directrices en casi todas las economías realmente. En cuanto a frecuencia y fuente de estas news, ¿no? Se publican pues mensualmente, típicamente el primer viernes de cada mes, reflejando datos del mes anterior a las 8:30 más o menos en términos de ET. La fuente pues es la Oficina de Estadística Laborales, que sería BLS, que hemos tocado antes, de Estados Unidos. Este reporte pues es muy completo, incluyendo también la tasa de participación laboral, desglose por sectores, no sé si viene también la duración del empleo, etcétera, pero pues los mercados se enfocan inicialmente en los tres datos pues, que te acabo de dar, ¿no? Cabe destacar también que las cifras de NFP de meses previos a veces se revisan con cada publicación, lo cual pues también influye en la interpretación del propio dato. Es decir, a la hora que a la hora en la que los trades van a operar, no se fijan simplemente en el dato que les están dando antes, o perdón, ahora, sino en los de después. Es decir, a la hora de la verdad, cuando los trades van a buscar o operar ese dato, no se fijan solo en el actual, sino los de meses anteriores para hacer la comparativa, ¿no? En cuanto a impacto en el mercado Forex, pues el día de nóminas no agrícolas es conocido pues por su fuerte volatilidad. El NFP en sí es considerado casi que la referencia laboral más importante de Estados Unidos, puesto que una cifra de empleo mucho mayor a la esperada suele provocar un rally del dólar casi que inmediato, ya que indica una economía más fuerte de lo previsto, aumentando la probabilidad de políticas monetarias más restrictivas, es decir, más alzas de la Fed, como hemos visto antes, y
atrayendo flujos hacia activos en dólares. Inversamente, una NFP decepcionante, menos empleos de lo esperado o destrucción del empleo directamente, tiende a debilitar rápidamente al dólar. Es decir, en términos técnicos, durante los minutos posteriores al release, los pares con USD suelen tener movimientos bruscos, ya bien sea como spikes de varias decenas de pips, con posibles ampliación de spreads por la volatilidad. Por lo tanto, es frecuente que el mercado reaccione primero al titular de NFP y luego, a medida que se analiza la tasa de desempleo y los salarios, pueden haber segundos movimientos que modulen o reviertan la dirección inicial. Es decir, imagínate, si tú eres alguien que opera mal las noticias, como, a mi punto de ver, ¿no? Puedo estar equivocado, pero es mi percepción. Pero si tú eres alguien que va a investing y mira que el dato ha subido y de golpe se pone a comprar dólares simplemente por el dato, le puede salir bien. Pero si después de unos segundos la gente está leyendo el titular, es decir, el dato, y muestra que quizás no es tan bueno como indica el propio dato, como decía, puede haber segundos movimientos que modulen o reviertan la dirección inicial que había creado la reacción principal al dato. Es decir, por ejemplo, un NFP muy alto acompañado de un alza inesperada en el desempleo podría generar reacciones encontradas. Ahora bien, los ingresos medios por hora son muy importantes. Si el empleo, digamos que sale fuerte, pero los salarios salen débiles, es decir, menos crecimiento de lo previsto, la reacción positiva inicial del USD podría debilitarse, ¿no? Dado que menores presiones salariales implican menos necesidad de subir tasas. En resumen, el informe de empleo suele generar patrones de ruptura de rangos y a veces establece la tendencia del dólar para días o semanas, especialmente si marca un cambio claro en la fortaleza o debilidad del mercado. Por eso decía al principio del curso vídeo que generalmente la gente se posiciona mucho antes o mucho después. Es decir, tú puedes tener estos datos como para operar incluso en scalping si es lo que haces, pero no sería lo suyo, no sería lo correcto en ese sentido. Irías más a especular que otra cosa. Efectos que podemos ver en eurodólar. Eurodólar típicamente cae con fuerza cuando el informe laboral es mejor de lo previsto para Estados Unidos, es decir, USD alza, y sube eurodólar cuando el informe es débil, es decir, USD a la baja. Por ejemplo, si las NFP superan el pronóstico por un amplio margen y la tasa de desempleo baja, el dólar se aprecia globalmente y EUR-USD podría romper soportes y perder, 100 o 50 pips rápidamente en esa misma sesión. Por el contrario, si el empleo decepciona o la tasa de paro sube inesperadamente, el euro puede ganar terreno empujando EUR-USD al alza. Es decir, la magnitud de la reacción siempre va a depender de cuánto se desvíen las cifras de las expectativas. Obviamente, sorpresas grandes desencadenan movimientos muy grandes, y si no son tan sorpresivos los datos, no. Además, la tendencia previa del par influye mucho. Si EUR-USD venía en una racha alcista, un NFP moderadamente positivo podría generar solo una corrección temporal antes de que la tendencia continúe, ¿entiendes? Pero si venía dubitativo, la noticia podría iniciar un cambio de tendencia por el tema de que venía dubitativo, digamos. Luego, los niveles técnicos también juegan su papel. Un dato muy fuerte puede atravesar barreras psicológicas, por ejemplo, los puntos de lo 1.1000, y activar órdenes de stop, amplificando el movimiento. También, pasada la reacción inicial, tienes que entender también que los traders, como decía, evalúan los detalles, es decir, se plantean cómo interpretar el dato según el mercado para calibrar si el movimiento del par debe extenderse o revertirse parcialmente. Por ejemplo, puede pasar que EUR-USD caiga de inmediato, pero luego recorte pérdidas si se perciben matices menos optimistas en el informe, como bien pueden ser como creación de empleo en sectores de baja remuneración. Es decir, no es lo mismo que suban los salarios, a un médico, a más trabajadores de un Burger King o McDonald's o cosas así. Aún así, en general, un informe de empleo sólido consolida un dólar fuerte, que eso es lo que te dice la teoría, y pesa sobre EUR-USD, mientras que un informe flojo suele beneficiar al euro frente al dólar. Repito lo que dice la teoría. Luego, en el momento de la verdad, quizás no puede desarrollarse así si hay otro dato que lo afronte directamente. Luego, efectos en oro que podemos ver. El oro suele reaccionar de manera inversa al dólar, generalmente, ya sabemos que no siempre, en esas noticias, pero también refleja las implicaciones para tasas de interés y aversión al riesgo. Es decir, un NFP muy sólido, especialmente si vienen con salarios al alza, tiende a provocar una caída en CHA-USD, ya que refuerza la posibilidad de subir tipos de la Fed, lo que eleva el rendimiento de los bonos y encarecer el dólar, factores bajistas para el oro. Si todavía no entiendes estos conceptos, cuando voy hilando bonos, encarecer o no encarecer, no te preocupes, porque eso es una verborrea, ¿no? Un idioma monetario más alto, pero lo estoy
estoy usando pues como para que, aunque yo sé que quizás no lo entiendes, que tu cabeza vaya asociando conceptos, porque pues a mí no me gusta decirte cosas básicas y ya, sino que, es decir, mi interés no es como querer sonar o usar unos conceptos avanzados, sino que mi interés es que yo te explique las cosas y aunque tú algunas cosas no las entiendas o te parezcan complejos, pues tú te tomes la molestia de irte a Google o ChatGPT o lo que quiera que uses y que te vaya explicando más en concreto algunas cosas que yo te diga y no entiendas, ¿vale? Pero bueno, volviendo al punto, pues en ese escenario se suele ver ventas agresivas de oro inmediatamente después del dato, rompiendo pues soportes intradía, dado que los inversores pues prefieren activos generadores de interés sobre un activo refugio sin rendimiento cuando la economía muestra fortaleza. Por el contrario, pues un informe débil, es decir, pocos empleados o aumento del paro, pues puede disparar el precio del oro. Esto ocurre pues por dos vías. La primera sería que el dólar se debilita al anticiparse que la Fed será más dovish para sostener el empleo, lo que abaratará al oro en términos de USD. Y dos, que puede pasar que aumentan las preocupaciones económicas por una posible desaceleración o recesión, lo que impulsa la demanda del oro como valor refugio. Otros pares afectados, pues el informe laboral de Estados Unidos afecta prácticamente a todos los pares vinculados al USD. USD-JPI suele tener uno de los movimientos más pronunciados, datos fuertes pues elevan los rendimientos de Estados Unidos y la mentalidad de risk on, lo que pues impulsa USD-JPI al alza, ya que pues el yen se depreciaría. Ahora bien, datos débiles pues hacen lo opuesto, USD-JPI a la baja pues por refugio en yen. En interpretación y variables clave tenemos que pues para interpretar correctamente este tipo de datos pues traders más avanzados, ¿no? Digamos, consideran los tres componentes en conjunto. A veces las señales son mixtas, por ejemplo, NFP alto con alza del desempleo podría indicar que más gente entró a buscar empleo, lo que sube la tasa, es decir, un signo mixto que puede limitar la reacción, es decir, que no mueva tanto. Es decir, por un dato bueno y un dato malo, pues el mercado no reaccione tanto. Del mismo modo, salarios medios por hora también pueden ser muy importantes. Una sorpresa negativa en ingresos medios por hora puede contrarrestar parcialmente un buen NFP, ya que implica menos presión inflacionaria. Y otra variable es la tendencia previa. Si llevamos varios meses de desaceleración en la creación de empleo, un mes ligeramente fuerte podría no cambiar la visión de un enfriamiento general, pues moderando la respuesta del dólar. Ahora bien, los traders también miran las revisiones de meses anteriores. Una revisión significativa, por ejemplo, reducir a la mitad la cifra del mes pasado, pues puede cambiar la narrativa, ya que en ese sentido a veces un titular positivo se ve empañado, digamos, por revisiones negativas. El contexto macro y expectativas de la Fed importan, es decir, en un entorno donde el pleno empleo ya fue alcanzado, un NFP ligeramente por encima quizás, pues no impacte tanto si todos los ojos están puestos en la inflación. En cambio, en épocas pues de incertidumbre, cada dato de empleo pues puede anticipar drásticamente las apuestas sobre qué pasará en la próxima reunión de la Fed. Por último, en este tema, pues factores estacionales o puntuales que pueda pasar en el país, como no sé, huelgas o cierre de gobierno o efectos climáticos, cosas así más geopolítica, pues son considerados también, ya que pueden distorsionar un mes sin indicar un cambio de tendencia real. Es decir, todas estas cosas, o imagínate que hay un golpe de estado, pues todos estos datos pueden también contrarrestar todos los datos de NFP. Es decir, hay que entender qué dato puede pesar más que otro. En conclusión, para que entiendas bien el bloque del empleo, el informe NFP no se interpreta aislado. Es decir, hay que leer el conjunto de señales, como hemos dicho, empleo, salarios más el tono de la Fed, ya que pues el impacto sobre USD puede ser contradictorio si el empleo es bueno, pero la inflación salarial se enfría. Y en cuanto a noticias, pues tendríamos todas estas de aquí: NFP, Unemployment Rate Average, ganancias medias por hora, es decir, básicamente las que acabamos de tocar en la explicación. Ahora vamos a ver otra sección interesante que sería todo el tema del PIB, lo que sería el Producto Interno Bruto, que quizás os suene un poco más, ¿no? Todo lo que sería el PIB trimestral y demás. ¿Qué es y qué mide? Pues el PIB es la medida más amplia de la actividad económica de un país. Es lo que representa el valor total de todos los bienes y servicios finales producidos dentro del país en un periodo de tiempo dado. Normalmente, pues se reporta como la tasa de crecimiento porcentual del PIB respecto al trimestre anterior. En resumidas cuentas, mide esencialmente el crecimiento económico o contracción de la economía en su conjunto. Un PIB al alza puede indicar expansión económica, mientras que caídas del PIB en trimestres sucesivos pues definen una recesión técnica. Dado pues que el consumo privado suele ser el mayor componente del PIB, en Estados Unidos piensa que el consumo privado pues representa el 70% o algo así, es decir, es un porcentaje muy elevado. Entonces, este indicador pues resume el comportamiento
comportamiento de consumidores, inversión empresarial, gasto gubernamental y comercio neto. Frecuencia y fuente, pues se publica trimestralmente, usualmente en 3 estimaciones, que quizás te salga como la avanzada, preliminar y final, no sé si te suena alguna, pero pues por ejemplo en Estados Unidos publica un PIB avanzado a finales del mes siguiente al trimestre. Todo lo que es esta data pues podéis verla obviamente en Forex Factory y demás, pero la fuente principal sería pues la BEA. Esto no es solo de Estados Unidos, obviamente, la eurozona y otros países también publican sus estimaciones tempranas a las pocas semanas pues de haber terminado el trimestre. Debido a estas revisiones, pues los primeros datos pueden ser volátiles y sujetos a corrección en publicaciones posteriores. Es decir, tú puedes ver un dato de PIB en una fecha y que más adelante pues pasen otras cosas, o que también resalten subcomponentes del PIB, como por ejemplo consumo, inversión o deflactores de precios del PIB, pero eso ya es un poco más complejo, así que lo dejamos para más adelante. Luego, impacto en el mercado Forex, pues tenemos que el PIB en sí es como una lectura algo retrasada, ya que llega semanas después de haber concluido el trimestre, por lo que a menudo mucho de su información ya fue, digamos, insinuada por indicadores mensuales como producción industrial, ventas, etcétera. Es decir, como que el mercado se puede haber anticipado a lo que iba a decir. Aún así, pues obviamente sorpresas en el PIB pueden mover mucho el mercado. Un crecimiento trimestral notablemente superior al previsto, pues tiende, ¿no?, a ser alcista para la moneda del país, ya que evidencia una economía más fuerte y posiblemente presiona a su banco central hacia políticas restrictivas o reduce la necesidad de estímulos, ¿no? Por ejemplo, si el PIB anualizado de Estados Unidos sale más 3% cuando se esperaba 2%, el dólar podría apreciarse, aunque el efecto puede ser moderado si el mercado ya sospechaba ese buen resultado. En cambio, un PIB peor de lo esperado suele debilitar la divisa, ya que indica pérdida de impulso económico. Es decir, esto puede generar especulación de recortes de tasas o estímulos, particularmente si el crecimiento se acerca a cero o negativo. Estos ya son más tecnicismos, pero yo quiero que os vaya sonando un poco en la cabeza. Técnicamente, durante la publicación del dato, que suele ocurrir a la misma hora que otros datos en algunos casos, pues la reacción inmediata del precio puede no ser tan explosiva como un NFP o un IPC, pero pues sí que vemos obviamente movimientos direccionales claros si hay una desviación significativa, es decir, si hay pues mucho más de lo previsto o mucho menos de lo previsto. El contexto, como hemos dicho a lo largo de este vídeo, importa. En entornos de preocupación por recesión, un PIB negativo puede provocar fuertes ventas de la divisa y aversión al riesgo general, y un PIB pues muy alto incluso podría depreciar la moneda si se interpreta que no es sostenible o que genera riesgo de inflación descontrolada. Como hemos visto a lo largo de este vídeo, lo que importa es cómo se interpreta el dato. Es decir, dado que los mercados financieros se anticipan, el PIB a veces confirma tendencias existentes en la moneda más que iniciarlas, a menos pues que el dato pues contradiga la narrativa esperada. Como efectos que podemos ver en euro-dólar, pues un fuerte crecimiento del PIB en Estados Unidos suele respaldar al dólar, ejerciendo presión bajista sobre euro-USD. Sin embargo, pues la respuesta puede ser moderada si la Fed ya está enfocada principalmente en la inflación. Es decir, en fases donde la inflación domina la atención, el PIB adquiere pues un rol secundario, ¿no? Porque lo que importa realmente es la data de inflación. Aún así, si el PIB sorprende mucho, digamos Estados Unidos evita una contracción esperada y crece sólidamente, euro-USD podría caer porque el atractivo relativo de la economía estadounidense aumenta. Por el contrario, un PIB decepcionante o negativo en Estados Unidos haría pensar en una Fed más dovish o en riesgos económicos, debilitando al dólar y provocando subidas en euro-USD. Del lado europeo, el PIB de la eurozona o de Alemania también influye mucho. Un crecimiento mayor al esperado en Europa fortalecería al euro, impulsando euro-USD al alza, mientras que datos de recesión en Europa podrían lastrar al euro. En ocasiones, pues los datos del PIB de Estados Unidos y Europa sí que es cierto que pueden salir cercanos, ¿no? Parecidos. El mercado en esas ocasiones entonces evalúa el diferencial de crecimiento. Si Estados Unidos crece mucho más rápido que Europa, eso favorece a USD y euro-USD tiende a bajar en el medio plazo, pero si ocurre lo contrario, es decir, eurozona acelerándose y Estados Unidos ralentizando, pues euro-USD podría consolidar una tendencia alcista. Como efectos que podemos tener en oro-dólar, pues un PIB muy sólido de Estados Unidos generalmente es bajista para el oro. Recordemos, esto es un tecnicismo, no siempre es así, pero es lo que la teoría nos dice, ya que indica una economía robusta, posiblemente pues acompañada de subida de tasas o menor necesidad de usarlo como activo refugio, que es lo que es el oro. En resumen, un crecimiento robusto puede dañar el oro y un crecimiento flojo puede favorecer el oro por expectativas pues de ayuda monetaria y por el tema de ser un activo refugio. Otros pares afectados, pues el PIB afecta especialmente a los pares de la moneda del país que reporta
soporte ese dato. Un PIB de Estados Unidos fuerte pues puede beneficiar al USD frente a casi todas las divisas, y un PIB débil de Estados Unidos pues suele debilitar al USD frente pues casi al resto de divisas. Es decir, podría fortalecer monedas cíclicas momentáneamente ante expectativas de ver el dólar flojo, ¿no? También pues en datos de PIB de otras regiones, por ejemplo, un PIB sorprendentemente alto de Reino Unido pues impulsaría la libra, es decir, GBP. También pues un gran cambio, que esto es interesante, en el PIB de China puede impactar divisas ligadas a commodities como AUD, NZD o CAD, debido a expectativas sobre demanda de materias primas y pues un crecimiento global. Es decir, en los pares cruzados los datos de PIB pueden modificar percepciones de cuál economía va mejor. Por ejemplo, si el PIB de la eurozona sale mejor que el de Estados Unidos en un trimestre, podríamos ver subidas sostenidas de eurodólar y también en, digamos, euro-JPI, si Japón pues permanece estancado. USD-CAD pues es un caso interesante. Canadá publica un PIB mensual, un resultado fuerte allí con un PIB de USA débil podría hacer caer USD-CAD, fortaleciendo al CAD obviamente. En general, el PIB establece el tono macro subyacente, puesto que pues monedas de economías con un crecimiento superior, entre comillas, tienden a fortalecerse pues en el mediano plazo. Quizás no siempre en el corto plazo, pero a mediano plazo pues tiende a que sí. Ahora bien, como interpretación y variables clave, pues tenemos que los traders pues consideran la composición del PIB. Si el crecimiento proviene de componentes de demanda interna como consumo o inversión privada, pues suele interpretarse como que es más sostenible y saludable ese dato de PIB, fortaleciendo la divisa en comparación pues con un crecimiento basado solo en inventarios o en gasto público. Luego también analizan todo lo que sería el deflactor del PIB, que sería pues una medida de inflación, ¿no? Pero esto ya son temas pues un poco más avanzados. Los traders pues también comparan el ritmo con otros países, es decir, un diferencial de crecimiento persistente es catalizador de flujos de inversión hacia la economía más dinámica. Por último, también pues hay casos más especiales, digamos, donde el mercado mira más la tendencia subyacente que el número puntual analizado. Así que en resumen, interpretar el PIB pues te exige sí o sí entender el contexto macro completo y no solo la cifra bruta del dato que te están dando. Es decir, ¿cómo interpretan los traders el PIB de forma sencilla? Pues comparan el ritmo con otros países. Si un país crece más que otro, pues puede atraer más inversión extranjera. No se fijan solo en un número bruto, es decir, a veces el dato del PIB está inflado por efectos temporales, como la reapertura de la economía de Estados Unidos después de pandemia, por ejemplo, y lo que se enfocan es que lo importante es la tendencia real, es decir, más que el dato puntual, importa si la economía está creciendo de forma sólida y sostenida. Y luego, pues que obviamente siempre del contexto macro. El PIB se interpreta junto con la inflación, junto con el empleo y junto pues con todo lo que es la política monetaria. Como veis, es un mundo muy amplio. Yo sé que muchas cosas quizás no las entendéis, como he dicho antes a la primera, es obvio, pero pues todo esto, como decía, lo suyo es que os vaya sonando poco a poco. Aquí pues veremos también, bueno, estamos viendo lo que son las noticias para que vayáis pues relacionando como antes. Ahora que hemos visto pues los bloques principales, digamos que suelen ser las noticias más relevantes, ya podéis decir que estáis mucho más avanzados que cualquiera que no haya estudiado esto. Es decir, esto no es para nada un nivel básico, por eso pues tantos conceptos no os entran en la cabeza de golpe, pero a medida que los vais, o más bien que los vayáis estudiando, porque seguro que alguno tendrá que verse 2 veces el vídeo, pues esto os va a dar una lógica un poco más amplia en el mercado que exclusivamente operando con análisis técnico. Es decir, usando toda esta serie de datos combinado a la hora de analizar, podéis ver un poco más claro quizás una dirección a la hora de ver un activo. Es mucho más complejo de lo que os estoy explicando, pero pues es un muy buen comienzo junto al curso de macroeconomía que tenéis que ver después si no lo habéis visto. Ahora bien, esto no son las únicas noticias, eso hay que dejarlo claro, pero simplemente quería separarlas de las siguientes, ya que las que vamos a ver ahora hay algunas que a veces pues no son muy relevantes, pero en un entorno común, digamos que las que hemos visto son las que mayor relevancia van a tener. Por ejemplo, ahora vamos a pasar a otras noticias que habréis visto seguro y seguramente pues nunca hayáis ni siquiera sabido lo que son. Vamos a ver las ventas minoristas, lo que comúnmente pues os sale como retail sales, que van directamente ligadas al PIB que hemos visto justo hace un minuto. ¿Qué sí que miden lo que son las retail sales? Pues las ventas minoristas miden el valor total de bienes vendidos al por menor en la economía a niveles pues de tiendas y comercios. Es un indicador mensual que refleja el gasto de los consumidores en establecimientos minoristas, desde grandes cadenas hasta pues pequeños comercios como no sé, una tienda de ropa o algo así. Incluyen categorías como alimentos, ropa, coches, gasolina, etc. Existe la medida general y a veces una subyacente. Por ejemplo, ventas
ventas minoristas core, que como hemos visto antes, excluyendo automóviles, pues que pueden ser datos muy volátiles. Este indicador es fundamental, es muy importante, porque el gasto del consumidor suele ser el principal componente del PIB en economías pues desarrolladas. Piensa que en Estados Unidos el consumo literalmente representa 2/3 de la actividad económica. Por lo tanto, las ventas pues minoristas dan una lectura temprana de la salud del consumo interno y por ende pues del ritmo económico. Como frecuencia y fuente, pues tenemos que se publican mensualmente. En Estados Unidos lo reporta el CB, que es el Census Bureau, alrededor de la mitad de cada mes, reflejando las ventas del mes anterior. Otros países pues publican sus propias ventas minoristas con una frecuencia más o menos similar. Por ejemplo, pues el Eurostat difunde un índice de ventas minoristas para la eurozona unos días después de los principales pues países miembros. Los datos suelen presentarse como porcentaje de cambio mes a mes, a veces también interanual, y con un desglose por sectores, es decir, te van diciendo el retail general, subyacente, ventas de vehículos y todo esto, pues así más desglosado, ¿no? Como impacto en Forex tenemos pues que las ventas minoristas son un indicador altamente seguido, pues una variación significativa puede indicar un cambio en el apetito del consumidor, es decir, saber si gasta más o no gasta más y adelantar tendencias en el crecimiento. Un resultado muy por encima de las expectativas sugiere que los consumidores están gastando más. Eso es pues una señal de confianza y fortaleza económica, lo cual tiende a ser alcista para la moneda. En el caso de Estados Unidos, pues positivo para USD. Esto porque mayor gasto puede impulsar el PIB y eventualmente llevar a políticas monetarias más restrictivas si es que hay un riesgo de sobrecalentamiento, ¿no?, económico. Al contrario, unas ventas decepcionantes, un crecimiento menor o caída inesperada indican debilidad en la demanda interna, factor que es claramente bajista para la moneda, ya que puede anticipar desaceleración económica. En la práctica, digamos, traducido a un entorno pues real, ¿no?, operando, el dólar suele fortalecerse cuando las ventas minoristas de Estados Unidos sorprenden al alza y a debilitarse cuando sorprenden a la baja. Técnicamente esta noticia pues puede generar movimientos bruscos, pero piensa tú como de una duración moderada, es decir, un fuerte impacto, digamos, en una temporalidad baja, pero en una temporalidad pues más alta, como 4 horas, quizás no tanto. Por ejemplo, un salto inesperado del más 1% puede hacer que pares como USD-JPY o EUR-USD pues tengan un spike inicial a favor del USD, consolidando luego ese movimiento si se confirma la interpretación optimista, dado pues que es un indicador volátil pues mes a mes. Los traders también miran tendencias. Una sola lectura fuera de lo común podría atribuirse a factores estacionales como, no sé, fiestas o algo así, y tener un impacto pues más corto en cambios sostenidos, como hemos dicho antes. Aún así, las ventas minoristas mensuales han provocado en muchas ocasiones pues rompimientos técnicos, como cuando se alteran pues las perspectivas de mercado y te dan una data que tú no pensabas que te iban a dar. Como efecto en euro-dólar, pues un buen dato de ventas minoristas en Estados Unidos, como acabamos de ver, pues suele impulsar al dólar y por ende hacer caer a EUR-USD. Por ejemplo, si las ventas de un mes crecen más 1.5% cuando se esperaba 0.5%, es probable ver a EUR-USD retroceder, quizás rompiendo un soporte intradía, porque el mercado apuesta por una economía estadounidense más fuerte relativamente a la europea. Por el contrario, si en Estados Unidos las ventas caen o suben muy poco, indicando un consumidor débil, el USD puede perder terreno y euro-dólar subir. Sin embargo, pues la reacción de EUR-USD también considerará pues los datos europeos si están disponibles. Si por ejemplo el mismo día salen las ventas minoristas de Alemania flojas y ventas de Estados Unidos fuertes, pues el efecto bajista en EUR-USD podría acentuarse casi que el doble. Es decir, este par pues a menudo piensa que se puede mover entre 30 o incluso 50 pips en un movimiento inicial tras un dato de ventas. Eso sí, un buen dato, digamos, ¿no? También pues la interpretación contextual, digamos, más grande es muy importante, porque pese a que haya ventas fuertes en Estados Unidos, hay otros problemas que puedes encontrarte. Por ejemplo, una alta inflación, que eso a su vez pues erosiona el poder de la compra. Entonces pues los traders moderan su optimismo de este dato, es decir, siempre teniendo en cuenta pues otros datos. Como efectos en el oro, pues tenemos que reacciona pues de forma inversamente al sentimiento económico, ya que va directamente relacionado al dólar. Por lo tanto, pues
ventas minoristas fuertes en Estados Unidos pueden ser, como tecnicismo, malas noticias para el oro, ¿no? Por el contrario, ventas débiles o en contracción en Estados Unidos suelen impulsar el oro, es decir, implican pues potencial debilidad económica, un posible giro dovish de la Fed e incluso pues un mayor apetito de seguridad, ¿no? Todos factores que son alcistas para oro dólar. Otros pares afectados, pues las ventas minoristas de Estados Unidos influyen en todos los cruces del USD, es decir, como hemos visto, en general en todas las noticias que veamos te van a influir, quizás no siempre, pero como norma general, dependiendo de la noticia de cada país, pues te van a influir en casi todos los pares relacionados pues con ese país. Si estamos viendo el Retail 6 de Estados Unidos, pues obviamente te van a afectar todos los pares USD. Típicamente, pues por ejemplo en USD JPY te va a subir porque pues más crecimiento, es posible que haya unas tasas más altas y el yen se pueda depreciar, y pues a la baja puede irse USD JPY con ventas flojas, es decir, a la inversa. Como interpretación y variables clave, pues tenemos que es importante distinguir componentes pues más volátiles. Por ejemplo, las ventas de automóviles y las gasolineras pueden fluctuar fuertemente mes a mes, pues por huelgas o incentivos o cambios de precio del combustible. Por eso pues los analistas miran las ventas minoristas subyacentes para ver lo que es la tendencia del gasto subyacente del consumidor. Pero esto ya nos vamos pues a una data mucho más compleja que de momento no te hace falta. Así que pues quédate con esto. Por aquí tenemos lo que sería pues la noticia que le afecta, ¿vale? Para que te lo vayas guardando. Luego tendríamos otra importante que sería índices PMI del sector manufacturero y de servicios, que te saldrá como ICM PMI. ¿Qué es y qué mide? Pues los índices PMI miden la actividad económica desde la perspectiva de los directores de compras empresariales. En particular, pues el ICM manufacturero de Estados Unidos y su equivalente de servicios, pues son encuestas mensuales realizadas por pues un instituto que es el ICM, que preguntan a empresas sobre nuevas órdenes, producción, el empleo, suministros, precios y demás. El precio, o más bien el resultado, es un índice compuesto donde 50 es la línea de corte, es el baremo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Pues que valores por encima de 50 de esas encuestas pues indican expansión de la actividad con respecto al mes anterior, y cuando sale por debajo de 50 indican contracción. Estos PMI son considerados pues indicadores adelantados, suelen cambiar de dirección antes de que lo haga el ciclo económico general, ofreciendo pues señales tempranas de recesión o de recuperación. Muchos otros países tienen sus propios PMI, por lo que hay PMI manufactureros para la eurozona, China, Reino Unido, etcétera, que son pues bastante comparables, ¿no? Como frecuencia y fuente pues se publican mensualmente. El PMI manufacturero ICM de Estados Unidos se divulga el primer día hábil de cada mes, si no estoy mal, reflejando siempre la situación del mes anterior. El PMI de servicios ICM pues sale unos días después, generalmente el tercer día hábil. La fuente en Estados Unidos pues es el instituto que acabamos de decir, ¿no? ISM. Y en eurozona pues los PMI manufacturero y de servicios flash, como se suele decir, se publican generalmente casi cada finales de mes por el SIP global, creo que es. Pero lo importante es que en el mercado de Forex pues los PMI pueden mover las divisas en la medida que sorprendan o confirmen tendencias económicas. Un SM manufacturero muy por encima de 50 y en alza pues suele ser positivo para el dólar, ya que indica un sector industrial fuerte, probablemente pues asociado a un crecimiento robusto, ya que pues si la economía muestra expansión sólida, los inversores esperan potenciales subidas de tasas. Por el contrario, cuando los PMI caen por debajo de 50 y especialmente si resultan más bajos de lo esperado, suele haber una reacción negativa para la moneda. Por ejemplo, un PMI manufacturero de EEU que cae a 48 cuando se esperaba de 50, pues puede debilitar al dólar porque sugiere enfriamiento económico o un riesgo de recesión industrial. Como efectos que podemos ver en euro dólar, pues obviamente, como acabamos de decir, puede reaccionar los PMI muy fuertemente. Por ejemplo, subiendo a 55 cuando se esperaba 52, podría fortalecer al dólar y hacer retroceder pues muy fuertemente euro USD, ya que sugiere que la economía estadounidense mantiene un buen impulso, aumentando quizás pues la probabilidad de ajustes monetarios alcistas más adelante. Por otro lado, un PMI estadounidense en contracción, muy por debajo de 50, pues tiende a debilitar el dólar y favorecer subidas de euro USD, sobre todo pues si los PMI europeos están mejor. Y con la zona, o más bien la eurozona, pues lo mismo, pero pues con su moneda. En efectos en oro dólar, pues tenemos que los PMI influyen en oro principalmente a través del sentimiento económico y las implicaciones para la política monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un ICM fuerte, indicando un crecimiento robusto, puede ser bajista para el oro, ya que alimenta la percepción de una economía más resiliente que podría tolerar pues tasas más altas, lo cual pues obviamente es negativo para el oro. Por lo tanto, pues tras un PMI
mejor de lo esperado, no es raro ver pues ligeras caídas en oro dólar, aunque pues obviamente no tan pronunciadas como otros que hemos visto, como IPC o todo lo que es tipos de interés y demás. En conclusión, al interpretar un PMI se debe mirar más allá de 50, es decir, se debe mirar un poco más allá del dato, pues evaluando la fuerza de la expansión, de la contracción, sus causas, la coherencia con otros indicadores y en general pues estar puesto en todo lo que sería los conceptos macro, ¿no? Más de lo mismo de lo que estoy diciendo a lo largo del curso. Pero bueno, quédate con esto del PMI. Podría meterme un poco más, pero ya tengo que explicarte otras cosas para que las entiendas, así que de momento quédate con esta explicación. Y por último, pues vamos a ver la confianza del consumidor. ¿Qué sí que mide? Pues los índices de confianza o sentimiento del consumidor miden el optimismo o pesimismo de los consumidores sobre la economía. En Estados Unidos, los dos referentes son el índice de confianza del consumidor del Conference Board, lo que sería CB, y el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Ambos se basan en encuestas a hogares sobre su situación financiera actual y expectativas futuras, sobre qué piensan de ingresos, empleo, economía o compras importantes. Como frecuencia y fuente, pues tenemos que el Conference Board publica su índice mensualmente, generalmente en la última semana del mes actual, reflejando, como siempre, la percepción de todo el mes. Y la Universidad de Michigan publica pues dos lecturas al mes, una preliminar a mitad de mes y una a final de mes, obviamente para el mismo mes en curso que estamos viviendo. Por ejemplo, a mediados de mayo sale el Michigan preliminar de mayo y a fin de mayo sale el final de mayo. ¿Impacto en Forex que pueden tener estas noticias? Pues la confianza del consumidor es un indicador de sentimiento que por sí solo no siempre mueve mucho al Forex, pero su dirección pues proporciona un contexto muy importante. Es decir, una confianza del consumidor mucho más alta de la esperada sugiere que los consumidores podrían aumentar el gasto, lo que es generalmente positivo para la moneda del país, puesto que implica un crecimiento más fuerte. Por ejemplo, si el índice CB salta de 100 a 110 contra expectativas que tenía de 101, por poner un ejemplo, podría verse un modesto fortalecimiento de USD, ya que augura ventas minoristas fuertes, es decir, más sólidas y una economía más resistente. Por el contrario, una caída pronunciada en la confianza es una señal temprana de posible enfriamiento del consumo y a veces de la economía, factor que claramente es negativo para la moneda. Por ejemplo, un Michigan que se desploma a mínimos de varios años indicaría que el público está preocupado, quizás por inflación o desempleo, pudiendo debilitar al USD dada la perspectiva de menor crecimiento y posibilidad de recortes de tasas. En la práctica, pues la reacción inmediata del mercado de divisas a estos índices, pues como decía, suele ser muy poca o muy moderada, a menos que haya una sorpresa sustancial o sea en un contexto donde se busca una confirmación de tendencias. Como efecto en eurodólar, pues por ejemplo, si la confianza del consumidor en Estados Unidos sube fuertemente, indicando consumidores optimistas por empleo fuerte, por ejemplo, pues suele consolidar pues la fortaleza del USD, empujando a la baja a EURUSD. Sin embargo, dado que este par prioriza factores como diferencial de tasas y datos puros, pues un efecto notable se vería solo pues con sorpresas grandes, ¿no? Y si pues sale más negativo el dato, pues inversamente. Aquí no tiene mucho misterio. Y en el oro, pues a veces, como sabéis, también pues reacciona inversamente a los cambios de confianza, ya que esta refleja un apetito de consumo versus la necesidad de refugio. Es decir, consumidores confiados implican un menor temor económico, lo que puede ser ligeramente bajista para el oro, porque si hubiera un mayor temor económico, pues usarían el oro como activo de refugio. Por tanto, pues un salto en la confianza de Estados Unidos podría acompañarse de una leve caída en el oro y pues viceversa. Como interpretación y variables clave, pues los índices de confianza vienen con desglose de componentes. Por ejemplo, el CB da subíndices de situación actual y expectativas, como por ejemplo que si las expectativas caen fuertemente por debajo de la situación actual, a menudo indica que los consumidores prevén empeoramiento, es decir, una potencial recesión. Pero pues esto ya son, digamos, argumentos mucho más complejos que quizás no hace falta que tengas ahora. Simplemente pues quédate con lo que te he dicho. Y aquí pues tendríais pues lo que es la noticia en sí, ¿no? Realmente, como veis, en estas últimas noticias quizás no he profundizado tanto como con las otras, porque me he querido centrar en lo más importante. Yo personalmente pues pienso que me debía de enrollar un poco más o explicar mucho más en las primeras, ya que son las que mayor relevancia vais a tener, y con estas últimas pues he tratado de evitar contaros toda la teoría un poco quizás más aburrida que no necesitáis. Obviamente, cuanto mayor sepáis sobre un dato va a ser mucho mejor, ya sabéis que la información tiene poder, pero pues en este vídeo, como decía, me quería centrar un poco más. Obviamente no es un vídeo fácil de ver, yo sé que esto es como, no sé, una clase de universidad, pero si no has entendido algunos conceptos, pues déjame en los comentarios y yo te voy ayudando cuando pueda. Obviamente, si ves que tienes algunos conceptos que no te has enterado de alguna noticia o algo similar, pues siempre puedes buscar
buscarlo en Google para tener pues una respuesta más rápida, pero con que entiendas cómo he relacionado cada dato a cada activo o qué representa que sea algo positivo y qué representa que algo sea negativo es lo realmente importante. Es decir, quizás no te es relevante ni siquiera saber qué es el retail sales, pero pues sí que es interesante que sepas cómo puede desarrollar el mercado en el dólar si es que sale más positivo o más negativo. Repito, cómo puede, que no significa que deba de ser así siempre. Es decir, lo importante después de ver todo esto es entender que de por sí solas quizás un dato te puede manipular si tú lo quieres interpretar de una forma, pero si tú asocias cada dato con todo el contexto macro es lo que al final del día te va a dar pues todo el contexto general, que es lo que tú necesitas para saber la direccionalidad del precio. Que de hecho eso sería un vídeo interesante, así que si quieres que suba un vídeo de cómo buscar la dirección del precio netamente con bases macroeconómicas, pues déjamelo saber en los comentarios. Pero sobre todo si quieres profundizar mucho más en todo lo que es el tema macro, te espero en el vídeo que te estará apareciendo en pantalla. Nos vemos.